Directo Marca Valencia. Noel Rodilla. Saludos, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Valencia. Como siempre, estaremos con todos vosotros hasta las 3 de la tarde para contar, debatir, porque hoy tendremos mucho tiempo de opinión, mucho tiempo de debate de todo el mundo del deporte, de nuestro deporte, del deporte valenciano, aquí en Radio Marca. Nos podéis sintonizar a través de la 98.7 del dial, en radiomarca.com, en la pestañita de Valencia. Y si no nos podéis escuchar en directo, bueno, pues lo podréis hacer muy fácil, porque cuando termine el programa, nuestro grandísimo Pascual Zamora lo publicará en iVoox y en todas nuestras redes sociales. Se nos hizo muy tarde, pero que muy tarde, muy largo, mejor dicho, me están hablando por vía interna, muy largo, la tarde-noche, eso sí, la tarde-noche de ayer. Se nos hizo muy largo, si le preguntas, tanto a los aficionados del Valencia, como a los propios jugadores, como a los aficionados del Levante y a los propios jugadores también, porque desde luego que ninguno de los dos equipos se marchó satisfecho de Cornellà el Prat ni del Ciutat de Valencia. Y lo digo así, porque ninguno de los dos, aunque para mí, personalmente, me encanta que los dos equipos de la capital del Turia compitan y lo hagan hasta el final. Y lo hagan en absolutamente todos los partidos. Es cierto que el Valencia pues no lo hizo ante el Barça, pero la realidad es que en todos los partidos ha competido, al igual que el propio Levante. Aunque es cierto que en los dos escenarios, tanto el del Valencia como el del Levante, se hizo justicia. En Cornellà el Prat, el Valencia estuvo por delante en el marcador prácticamente 70-75 minutos de partido y finalmente no se llevó los 3 puntos. Que escuchándolo así puedes decir, hombre, Noel, ¿cómo puedes decir que hay justicia cuando el Valencia estuvo por delante pues prácticamente todo el encuentro? Bueno, es que el equipo de Corberán tuvo una efectividad perfecta, extraordinaria, tan extraordinaria que tuvo una efectividad del 100%. Porque tan solo disparó entre los 3 palos en dos ocasiones, 2 goles. Y el español es que disparó 10 veces, 10 veces, y bueno, ya anotó los mismos goles que tú, y de aquella manera. Esa es la realidad. Porque ayer el Valencia, ya no sé a qué santo le rezó, pero la realidad es que se pudo volver de nuevo de Barcelona con un carro de goles, pero la realidad es que ayer, insisto, la efectividad es lo que hizo que el equipo de Corberán, bueno, pues se marchara con algo más que hace 15 días. Danjuma volvió a ver portería, su segundo gol con la camiseta del Valencia en esta temporada, y Hugo Duro volvió también a ver portería. No sé si fue ayer o el lunes, que hablábamos con Luco en este mismo programa, sobre la titularidad o la presencia de Hugo Duro en el campo, la importancia que está teniendo el jugador en este inicio de temporada para Carlos Corberán, que no es para menos, porque es que lleva ya 3 goles en 6 partidos. Ahora mismo está teniendo ratio minuto-gol por partido, pues prácticamente está firmando ahora mismo los mejores registros, pero de largo, desde que aterrizó en Mestalla allá por la 21-22. Con estos números no se puede discutir, pero ni un segundo, del por qué Hugo Duro es el titular de este Valencia en la delantera. Porque me consta que las dudas existen. Las dudas están presentes en la afición che en cuestión de Hugo Duro en esa delantera valencianista. Si antes estábamos hablando de justicia, desde luego que sería injusto que Hugo Duro no fuera el delantero titular de este Valencia. Por cierto, muy interesante este dato, ¿eh? Los 2 goles que el Valencia recibe ayer son 2 goles a balón parado. 2 saques de esquina que el equipo no consigue ni despejar, ni defender bien, absolutamente nada. En el gol de Cabrera, es decir, el 1-1, el jugador del Español remata entre 2 defensores del Valencia. Consigue rematar entre 2 jugadores del Valencia para empatar el partido y en el 1-2, en el 2-2, perdón,
prácticamente en el último segundo de partido, Puado, bueno, pues remata prácticamente igual, porque desde luego Roberto, que es el jugador que de cabeza le da el balón a Puado para empatar el partido, lo hace entre tres jugadores del Valencia. Aún así tiene la capacidad de poder tocar con la cabeza al otro palo para que Puado a placer empatar el partido en el último suspiro. Una auténtica pena, porque hay que remontarse ya a varias temporadas para ver la última victoria del Valencia en Cornellà el Prat, porque es que me tengo que remontar hasta el año 2019, más concretamente al 2 de noviembre del 19, para ver que Dani Parejo desde el punto de penalti y Maxi Gómez a pase de Rodrigo dieron los últimos 3 puntos en Cornellà el Prat al Valencia. Bueno, pues ha llovido un poco. Con todo esto, con estas 6 primeras jornadas, el Valencia ahora mismo es 9º con 8 puntos a tan solo 1 de Europa. 1 de Europa, en este caso más concretamente de la Conference League. A 2 de Europa League. Sé que es pronto, es cierto, 6 jornadas, pero bueno, esa es la realidad. Pero es que lo que más ilusiona, o lo que más ilusión puede generar, es que en este inicio de temporada la Champions está tan solo 3. Oigan, soñar es gratis, pero la realidad es que este Valencia ha empezado infinitamente mejor que la temporada pasada. Esa es la realidad. ¿Y por qué no ilusionarse? Porque, insisto, soñar es gratis. Trataremos el partido de anoche con Rafa Jarque del diario Super Deporte y con Javi Teruel del diario AS. En Orriols, pues sí, si en Cornellà se hizo largo el partido, en Orriols se hizo interminable. Porque la realidad es que, y siendo justos, delante había un equipo que era muy, pero que muy superior al Levante, y que al final, bueno, pues la justicia hizo que los 3 puntos se marcharan a la capital de España. El Real Madrid, que dominó prácticamente todo el partido, pero prácticamente todo el partido, aunque me quedo con lo más importante de todo, y es que cuando el Levante achuchó en la portería contraria, que puede ser que era porque los de Xabi Alonso bajaron en un momento determinado 2 puntos la intensidad, llámalo como quieras, pero encontró el premio del gol y estuvo muy cerca del empate. La realidad de este Levante de este inicio de temporada, y lo hemos podido ver, por ejemplo, en los partidos anteriores, es que cuando la ha tenido, el Levante sí que tiene esa efectividad. Eso es una cosa que es muy importante de cara a la larga travesía que es esta de la primera división. Pero ayer, bueno, pues cuando el Real Madrid bajó la intensidad, encontró el premio sobre todo en la segunda parte. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que en la casa del pobre, aunque para mí Vinicius, que volvió a hacer una de las suyas en este caso con el Guezábal, bueno, pues al final en la casa del pobre, insisto, pues no puede ser tan rico como la casa del Real Madrid. Que, insisto, el Real Madrid dominó absolutamente en todo, pero lo que diferencia el partido de ayer con los otros partidos es que esas 2 ocasiones clarísimas que Levante tuvo al inicio del partido, pues no entraron, y sí lo hicieron ante el Barça y el Real Betis. Esas 2 que hicieron que Levante se colocaran 2 goles a 0 en las anteriores jornadas, aunque luego consiguiera los 3 puntos, por ejemplo, el Barça, vale, o el empate ante el Real Betis, pero te colocas por delante y empiezan los nervios para que el otro equipo, bueno, pues desde luego se ponga muy tenso en un escenario que desde luego ayer podía haber pasado cualquier cosa, porque el Levante atrevido es, ya lo escuchamos a Calero en rueda de prensa. Vinicius primero, Mastantuono segundo, para marcharse con una ventaja de 0-2 al descanso. Esta ventaja dio la sensación de que el Real Madrid bajaron momentáneamente los brazos en el inicio de la segunda parte, y de nuevo Eta Ellón. Qué inicio de temporada del delantero, camerunés. Viera portería, no sé si desde hace una semana y media más o menos,
Marcelino García Toral puede dormir tranquilo por las noches y ver cómo se le ha escapado este delantero. Ayer lo hablábamos en tiempo de marcador con Segura, porque es que es increíble lo de este delantero. Tiene un potencial impresionante y un futuro aún más increíble, y ojalá el aficionado del Levante y el Ciutat de Valencia pueda disfrutar durante muchos años de este jugador. No me atrevo a decir si en este caso Mika Utache, el delantero del Villarreal, es mucho mejor que el camerunés, pero insisto, delantero el Levante tiene para rato. Como decía, Eta Ion recortó diferencias, pero cuando mejor estaba el Levante, en una contra letal del Real Madrid, bueno, pues te mató. Un doblete de Mbappé, descomunal el francés, desde el punto de penalti primero, y más tarde el cuarto, 2 o 3 minutos más tarde, sentenció el choque. Insisto, sentenció el choque muy pronto. Para mí, en este caso Calero, que aproximadamente en el 70, ya con los cambios, en este caso con la retirada 74, para ser más exacto, de Carlos Álvarez, Eta Ion y Iván Romero, 8 minutos antes, Mbappé anotó el cuarto. En ese momento yo hubiera quitado los 3, que para mí siguen siendo los 3 mejores jugadores de este inicio de temporada. Carlos Álvarez, Eta Ion e Iván Romero. Sin olvidarme del partidazo que, a pesar de encajar 4 goles ayer, y lo digo, a pesar de encajar 4 goles en el día de ayer, Matthew Ryan salvó de lo que podría haber sido 8 o 9 perfectamente, porque salvó 3-4 goles muy claros favorables para el Real Madrid. Desde luego que mucho tiempo también, mucho tendremos tiempo para debatir a partir de las 2 de la tarde con nuestros grandísimos compañeros, en este caso con Luis Sancho y con Marc Escribano. Y como he comentado hace un ratito, Vinicius volvió a hacer de las suyas, y el damnificado en este caso fue Elguezábal. Así hablaba el central granota tras la conclusión del partido. Tenías un encontronazo con Vinicius, no sé si ha pasado algo ahí, ha entrado también Carlos Álvarez en la acción, no sé si ha sucedido algo o ha sido una simple acción del juego, no sé qué ha pasado ahí en ese momento, y si Vinicius te ha dicho algo, y si te ha dicho algo, si es una acción que se pueda condenar y que se tenga que castigar. Gracias. Bueno, tampoco quiero poner más leña al fuego, pero sí que es verdad que cuando se nos falta el respeto, no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues también somos personas y creo que debemos decir basta. Obviamente sé que es un jugador que tiene muchísimo potencial, pero hay diferentes situaciones que no las paso como persona, creo que defiendo y transmito unos valores que a veces hay que decir basta, y creo que no era el momento para ello. Para mí estaba fuera de lugar y bueno, ya está, tampoco quiero darle más bombo porque creo que no es necesario, prefiero dejarlo ahí, pero ya está, yo defiendo a mi gente y hasta aquí puedo leer, nada más. Bueno, pues la realidad es que las palabras, y escuchándolo, se ha comportado como un señor, en este caso Elguezábal, sin entrar más al problema. Lo que hemos podido saber posteriormente es que el jugador del Real Madrid algo le dice al central, y este incluso le pone la mano en el cuello a Unai Elguezábal, al capitán granota. Algo le dice justamente tras encajar los 2 goles el Levante en la segunda mitad, que desde luego, de nuevo retratan a un grandísimo jugador como es Vinicius, pero vuelve a ponerse en el foco de toda la atención de todo el mundo por otro gesto feo que hace dentro de un terreno de juego. Lamentable, esa es la realidad. Parándonos en el ámbito deportivo, en el ámbito clasificatorio, Levante es ahora mismo decimosexto, con 4 puntos, quería decir por 2 por encima del descenso, es decir, ahora mismo objetivo conseguido, porque el objetivo evidentemente es la salvación,
y hay que ir semana a semana, y ahora mismo el objetivo está conseguido porque el Levante está fuera de los puestos de descenso y el equipo ya piensa en el próximo sábado a las 2 de la tarde en ese Getafe Levante. Y antes de pasar al espacio polideportivo, ayer el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán, estuvo presente en la tercera edición del Foro Business Sport, organizado por esta casa, por Marca y Expansión, y en el que se le preguntó por el Mundial de 2030. Por el Mundial de 2030, que poco a poco da la sensación de que España está perdiendo terreno, porque ahora mismo el 55%, ayer de hecho se comentó en este foro, que el 55% de todos los partidos los va a organizar España. Da la sensación de que van pasando el tiempo y cada vez España va perdiendo terreno. Bueno, en este caso, Rafa Louzán habló del Nou Mestalla y dijo esto. España tiene preseleccionadas, que no quiere decir más que una preselección, así lo tiene muy claro además FIFA. Por lo tanto, pues hay dos que tienen muchas posibilidades. En este caso son Valencia y Vigo. Valencia tiene un estadio de 70.044 espectadores, lo va a tener, ya está el caparazón totalmente hecho y por lo tanto va a tener un estadio rematado en el año 2028. Todo parece indicar y parecería lógico, evidentemente, que Valencia deba de estar porque va a ser probablemente el estadio incluso más moderno que va a tener el fútbol español a disposición para ese mundial, ¿no? Pero como esa decisión final pues corresponde a FIFA, vamos a esperar, ellos marcarán sus tiempos y ellos van a decidir. Estadio de 70.000 espectadores, rematado en el 2028, estadio más moderno, aunque finalmente las decisiones de FIFA, hombre, que lo diga el presidente de la federación motiva, desde luego, e invita a que Valencia, todo parece indicar y parece luego que debe estar. Esa es la realidad. A falta, insisto, de la decisión que la FIFA, pues confirme para que Valencia sea sede. Ojalá sea así, que todo salga bien y que la cita mundialista lo pueda vivir la ciudad de Valencia. Hablaremos también en el día de hoy, a partir de las 2:30 de la tarde aproximadamente, en el espacio polideportivo de voleibol, porque este pasado lunes se presentó la 51 edición de la Copa del Rey de Voleibol, que se disputará en la Fuente de San Luis, insisto, del próximo 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, y hablaremos con Javi Mengod, jugador del Leleman Conqueridor Valencia, para que nos cuente, lo primero de todo, qué le parece, qué opina respecto a esta grandísima cita, que por cierto Valencia, aunque Leleman Conqueridor sea de la ciudad de Valencia, no tiene asegurada la participación, se la tiene que ganar durante esta temporada. Esperemos que sí y que esté en esta Copa del Rey, y por ello hemos hablado con Javi Mengod para que nos cuente cómo está preparando el equipo esta pretemporada, que aún queda un mes más exactamente para que arranque la competición oficial el próximo 25 de octubre ante Leganés. Hablaremos también con Rafa Blanquer, director de la 15K Nocturna de Valencia, que se disputará este próximo sábado por las calles de la capital del Turia y que anticipamos que va a ser un auténtico éxito. Nos han dado unas pequeñas píldoras y nos han dicho que es impresionante lo que se va a vivir en las calles de la capital del Turia. Es un anticipo, ¿no?, de lo que se va a vivir en los próximos meses, sobre todo con la celebración de la media maratón y el próximo 7 de diciembre con la celebración del maratón, y hablaremos con Rafa Blanquer para que nos cuente cómo está viviendo estos días previos, que por cierto esta misma mañana se ha presentado la carrera en el Ayuntamiento de Valencia. Y tendremos hoy espacio Teica y trataremos cómo han iniciado la temporada tanto el Levante femenino y el Valencia femenino. Lo hablaremos con Paula Lerín en nuestro habitual espacio Teica. Y en el día de ayer, que ya me lo ha pasado Pascu, es que en la semana pasada, si no me equivoco, y si no que Pascu que me corrija por línea interna, también tuvimos 4 o 5 ganadores, tuvimos que hacer sorteo. Bueno, pues ayer en nuestra porra del Casino Cirsa Valencia tuvimos nada más y nada menos que 8 acertantes, y hemos tenido también
que darle el ganador por sorteo. En este caso, a Paula Esparza Rosalén, que es el ganador del menú doble menú de hamburguesa más medida en el Casino Cirsa Valencia. Así que enhorabuena a Paula porque acertó ese 2-2. 8 acertantes, poca fe tenía muchos aficionados del Valencia en que ganara el equipo de Corberán en Cornellà el Prat. Entiendo que todos estos 8 acertantes que estarían pensando evidentemente en la porra del Casino Cirsa Valencia, el grito que darían en el minuto 96 con el gol del Español, entiendo yo. Pero bueno, si ayer con Luco os pedí a todos los oyentes la porra del Casino Cirsa Valencia, hoy al 639-465-832 os preguntamos qué os pareció el Valencia. Perdió 2 puntos, ganó 1, fue justo el resultado. ¿Qué le pareció el Valencia? ¿Tenemos aspiraciones para algo más que quedar en media tabla? ¿Pensáis que el Valencia puede llegar a Europa? ¿Qué te pareció el Levante? ¿Es justo? ¿Creéis que estuvo tan lejos del Levante? Bueno, pues al 639-465-832, 639-465-832. Venga, que ya se nos hace muy tarde con el grandísimo trabajo de Pascual Zamora en la técnica, con Javi Lázaro y Luis Cortés en la redacción. Como siempre, hasta las 3, aquí empieza Directo Marca Valencia. Soy un anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas ansiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. Soy amarillo, lila, azul y rojo. 1:22 de la tarde. No sé cómo se ha despertado la realidad, porque él lo siente mucho, él los colores lo siente mucho. Y ayer la verdad es que entiendo que más de un aficionado valencianista se marcharía mosqueado a la cama, porque desgraciadamente, si me preguntas a mí a nivel personal, la pregunta que hemos hecho a todos los oyentes, me da la sensación de que el Valencia ayer, aunque fuera justo el resultado, perdió 2 puntos. No sé qué pensará Luis Cortés. Hola Luco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Noel. Luco, no sé hasta qué punto el aficionado del Valencia, lo venía contando en el inicio del programa, no sé hasta qué punto el aficionado del Valencia está contento con lo que vio ayer en Cornellà, porque por una parte vio luchar al equipo, pero da la sensación, Luco, que se perdieron 2 puntos más que se ganaron 1. A ver, yo creo que, hay varias visiones de esto. La visión general es que has perdido 2 puntos. ¿Por qué? Porque llegas al final del partido en la última jugada habiendo ganado el encuentro. Entonces, claro, solo tenías que defender una jugada, habías hecho lo más difícil, habías hecho lo más complicado, te ibas a llevar los 3 puntos, ibas a sumar 10 en la clasificación, ibas a empatar con el Athletic Club y te ibas a meter en Europa. Entonces, claro, la sensación es que has perdido 2 puntos. Pero una cosa es que la sensación es que hayas perdido 2 puntos y otra cosa es que el empate sea injusto. Para mí, que empatara el Español en términos generales no fue injusto, porque el Español en 3/4 partes del partido fue mejor que el Valencia. El Valencia sí que es cierto que en los primeros 20 minutos sale muy bien, marca ese gol de Arnau Danjuma, pero a raíz de ahí yo creo que ya el Real Club Deportivo Español es mejor. ¿Qué pasa? Que el Valencia, cuando parece que mejor está el Español y que ha empatado el partido en una jugada a balón parado, por cierto, ayer los 2 equipos defienden el balón parado fatal. No, fatal. Es que ahora te lo preguntaré, Claro, te lo preguntaré. Tanto unos como otros lo defienden fatal. Entonces, claro, cuando ha empatado el Español, que era el mejor momento del Español, te llega un balón parado, un córner de Urinic, que te remata Hugo Duro y marca el 1-2. A raíz de ahí, tú remas y llegas prácticamente a la orilla con el partido ganado, que era un pedazo de resultado increíble para el Valencia. O sea, un resultado increíble. Los 3 puntos en Cornellà, cuando el Español solo había perdido contra el Real Madrid y había ganado al Atlético de Madrid. O sea, era un resultado increíble. Pues que el balón parado te vuelve a penalizar y te empatan el partido en la última jugada. ¿Qué pasa? Que la sensación es que has perdido 2 puntos porque has llegado al final del partido habiéndolos ganado. Ahora, ¿es un mal resultado para el Valencia? En términos generales, no es un mal resultado para el Valencia. Vienes de ganar contra el Athletic Club, juegas fuera de casa donde no habías puntuado, en un estadio que en este inicio de liga
Era un estadio fuerte, era un estadio donde costaba mucho ganar y tú sacas un punto. Sumas 8, te sigues alejando del descenso, te sigues acercando a Europa y, por ejemplo, ya has pasado al Sevilla, que palmó contra el Villarreal y realmente, yo me quedo con una frase, fíjate, Noel, que dijiste tú en el día de ayer, en el programa de ayer. No sé si fuiste tú. Es que el Valencia está donde tiene que estar. O sea, el Valencia está donde tiene que estar. En una zona holgada de la clasificación, mirando más a Europa que al descenso, pero mirando a Europa con cierto respeto. Yo estaba analizando la misma situación, Luco, 6 jornadas más tarde del inicio de la temporada pasada a esta, el Valencia está tan solo un punto por encima respecto de las primeras 5 jornadas del año pasado, pero me da la sensación de que estamos viendo un Valencia mucho más consistente, mucho más competitivo que el del año pasado. Esa es la sensación que tengo y es la sensación que transmite de que este año sí que se puede luchar desde el inicio con confianza por aquello que anhela el valencianismo ahora mismo, que es entrar en cualquier competición europea. No, a ver, pero es que no sé cuál es la estadística que has dado. El Valencia no está un punto más que la temporada pasada, imposible. Que las primeras 5 jornadas sí. Que las primeras 5 jornadas no. El Valencia tiene un punto más respecto, lo he analizado esta mañana. La quiero ver, pero eso es imposible, porque hasta el último partido contra el Athletic Club, el Valencia tenía 6 puntos más que la temporada pasada, que solo habías empatado un partido. Así que creo que no. Además, Baraja empezó muy mal, empezó perdiendo prácticamente todos los partidos de inicio de temporada. Así que yo creo que esa estadística ahora la revisaremos, pero creo que no es así. O sea, un punto más imposible. Si ahora mismo el Valencia está con 8 el Valencia Luco, el año pasado empieza la Liga... contra el Barça. Efectivamente, correcto. Claro. No. La temporada pasada el Valencia ahora mismo estaría último o penúltimo a 4 o 5 puntos de la permanencia. Es cierto. Sí, no. Ha sido un error mío. No, sí. El Valencia está solo un punto por encima de la temporada pasada, me tiró por el balcón. Vamos, no, la temporada pasada perdiste prácticamente todo, menos un partido que creo que lo empataste. Y es más, quiero recordar, esto Pascu también lo sabrá bien, creo recordar que el primer partido que ganas es contra el Betis, que creo que es el partido de después de la Dana. Creo, estoy hablando de memoria, pero creo que es el primer partido que el Valencia 4-2, efectivamente, 4-2. Claro, que es el primer, y la Dana es el gol de Tárrega, efectivamente. Claro, fue en octubre, es decir, que todavía, que el Valencia está mucho mejor que la temporada pasada. 23 de noviembre, Luco, 23 de noviembre. Claro, pero el Valencia está mucho mejor que la temporada pasada, pero vamos a ver, esto tampoco significa nada, porque la temporada pasada estuviste muy mal, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, es como si yo ahora, Noel, a ver si me explico, como si yo ahora saco un 5,5 en un examen y yo te digo, no, pero Noel, es mejor que el examen pasado, porque el examen pasado saqué un 0. No, hombre, claro, sí, o sea, mejor que el examen pasado lo estoy haciendo. Pero bueno, a ver, el Valencia está bien, pero bueno, que sí. Yo repito la frase que tú dijiste, que a mí me gusta, de verdad. El Valencia está donde tiene que estar, alejado del descenso, en una zona templada, tranquila de la tabla. Si tiene que mirar algo, mire Europa. Y si el Valencia coge una racha buena de resultados, pues podrá pelear por Europa. Pero yo es que creo que el Valencia tampoco tiene equipo para más. Esta es su liga. Es decir, es normal que, no es normal que se me entienda. Tenemos que entender que el Barça te pueda golear. Ahora hablaremos del Levante. Hay que entender que el Real Madrid pueda golear al Levante, porque es así. Pues hay que entender que el Barça pueda golear al Valencia. Y ya está. No de la forma en que la goleó, no con la imagen de Valencia, obvio, pero el Barça está en otra liga. Y ya está, y se ha terminado. Y ahora mismo el Valencia es esto. El Valencia es un equipo que tiene que sacar los máximos puntos en casa, porque Mestalla es increíble y Taupa. Y luego fuera de casa, pues si sacas un punto, pues oye, contra el Español, que además andaba muy bien, que venía de conseguir muchos puntos en este inicio de temporada, genial. Ahora, eso no significa que en el análisis del partido tú pierdas 2 puntos. Es decir que el valencianismo puede estar fastidiado por aquello de que ha perdido los 3 puntos, 2 puntos, se ha dejado en el camino en el último minuto, pero la realidad es que la imagen del equipo, Luco, es positiva. El equipo, si yo te pregunto, que ahora me gustaría conocer tu opinión,
sí que tiene mimbres para poder luchar por Europa. No está tan lejos de esos 6 primeros equipos de la Liga. Claro que no. Para De los 6 no. Yo diría te lo pregunto. De los 7, 8. Sí. De los 6 yo creo que no llega. Te lo pregunto, Luco, porque poniendo la mirada en la temporada pasada, creo que esto ha cambiado mucho y da la sensación de que la plantilla no es mucho mejor que el año pasado. A ver. Hay que diferenciar. La temporada pasada, cuando empezaste con la plantilla de Dani Gómez, Germán Valera, yo creo que la plantilla sí que es mucho mejor que esa plantilla, sí. Ahora, que la plantilla es mucho mejor que la plantilla de Corberán de la temporada pasada, de Navidad hacia arriba, a ver, yo creo que no. Es más, yo creo que has perdido jugadores que el año pasado te dieron mucho, como Sadik, Enzo Barrenechea, incluso Mamardashvili, el último tramo de la temporada también. En Mosquera no tuvo, es cierto, su mejor temporada, pero ya hemos visto en el Arsenal lo que es Mosquera. A ver, yo creo que es un equipo que, viendo el nivel de la Liga, sí que puedes llegar a la 8ª, incluso 7ª plaza. No es una utopía, no lo es, Noel, que tú puedas llegar a esa posición y que te puedas meter en Conference. No lo es. Vamos a ver, es que tus rivales son Osasuna, Rayo, el Mallorca, no, que está muy lejos, Celta, que bueno, que ha empezado mal, pero se puede coger. Claro, es que por ejemplo ahora el Valencia está a 4 puntos del Celta. No, a 4 del Celta. No, pero al final. Claro, el Celta final, que se puede coger, es que esos son tus rivales, Noel. Vamos a ver. Bueno, yo creo que los rivales del Valencia pueden ser un Betis, un Athletic Club de Bilbao, un Sevilla, que me da la sensación. Yo vi el otro día contigo. ¿No lo crees? Que va. Yo vi el otro día el Betis contigo contra el Levante y está años luz. Madre mía, no, hombre, que va. El Levante coge a ese Valencia y en los primeros 10 minutos se adelanta 2-0. Yo creo que el Valencia se le puede meter, ya no lo gana. Yo creo que el Valencia ni se acerca, ni se acerca. Desde luego que no. Que va. No, hombre, no. El Betis no, pero el 7º, 8º que puedes meter a un Celta, un Rayo, etcétera. Un Rayo que no empezó muy bien, cuidado. Claro, sí, pero tú hace 2 jornadas tampoco habías empezado bien, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que en esa liga sí que estás, pero el Valencia se ve beneficiado, Noel, en que media liga va a Europa. Claro, es que media liga ahora va a la excursión. Claro, se va del ambos. No sé quién lo dijo, que la mitad de España se va a Europa. Es la realidad. Hombre, y eso le puede beneficiar al Valencia. Si fuera la Europa de antes, el Valencia no llegaría, claro. Claro, efectivamente. Luco, 2 detalles muy importantes. La primera, lo has comentado antes. Son los 2 primeros goles que el Valencia recibe a balón parado. Lo he podido investigar, pero no sé hasta qué punto Corberán ha podido dormir esta noche, porque son evidentemente errores defensivos. Errores de defensa, errores de marca. Sí, errores defensivos, así es. Claro. A ver, es que además los 2 goles, el gol que marca Lele Cabrera, a mí lo que me llama la atención es que remata entre 2 jugadores del Valencia. Hay 2 jugadores del Valencia cubriéndolo y remata entre 2 jugadores del Valencia. Y en el segundo gol, aparte de que hay 2 futbolistas dentro del área que rematan, dentro del área del Valencia, del Español, que rematan, uno es Roberto, que es el que pone en el primer palo el balón al segundo palo, y el otro es Puado, que es el que remata a gol. Roberto vuelve a rematar entre 2 jugadores del Valencia. Está Fulquier por delante, que supera a Fulquier, y luego tiene otro jugador del Valencia detrás, y remata entre 2 jugadores del Valencia, Roberto. Es que eso es lo que se tiene que mirar. Claro, ahora también te digo una cosa, que esto no es consuelo para nadie. La defensa del Español, tela marinera también, ¿sabes? Pero claro, esto no es consuelo de nadie, nosotros nos tenemos que fijar en el Valencia, pero la defensa incluso ya no es esas 2 jugadas de gol a balón parado. El Español tiene para marcar, porque antes del gol de Lele Cabrera, el primero del Español, el propio jugador uruguayo te avisa hasta 2 veces, con 2 remates por encima del larguero en una jugada a balón parado de córner. Te avisa 2 veces. Por no hablar de los repliegues defensivos, cuando creo que es Quique García el que falla a bocajarro solo delante de la portería de Julen Aguirrezabala, que por cierto, a mí ayer me pareció el mejor. Por decir algo que yo he sido muy crítico. Pues cuando el portero es el mejor, Luco, claro, ya sabes yo he sido muy crítico con el fichaje, ¿no? Yo he sido muy crítico con las formas del fichaje de Julen Aguirrezabala que no con el fichaje de Julen Aguirrezabala, vamos a diferenciar. Yo he sido muy crítico con las formas del fichaje de Julen Aguirrezabala. Pues hay que decir que para mí ayer Julen fue el mejor. Desde luego que cuando el portero es el mejor, escóndete, porque veremos qué es lo que ocurre. Y ayer
precisamente ayer, Luco, a esta hora más o menos, estuvimos hablando sobre Hugo Duro. Madre mía, Luco, qué manera de empezar la temporada de Hugo Duro. 3 goles en 6 partidos. Está ahora mismo, ratio partido, minutos disputados, está teniendo la mejor temporada de que viste la camiseta del Valencia. Uno más. Claro, es que Hugo Duro yo creo que ya no tiene que demostrar nada a nadie. Fíjate, ya que me hablas de Hugo Duro, tercer gol esta temporada. Por cierto, terminó con una pequeña sobrecarga el partido. Sí. La sensación que él daba, esto es información, que cuando daba un sprint de más de 10 metros le dolía la zona afectada. Estamos a la espera para ver hoy cómo ha trascendido el entrenamiento, donde los titulares de ayer, donde estaba Hugo Duro, han entrenado en el gimnasio, a ver cómo evoluciona zona afectada, esperemos que bien. Y es que ayer, esto es datos que me pasan desde el Valencia, corrió casi 12 kilómetros y más de 1.300 metros a alta intensidad. Que para los que no son entrenadores como yo, que no tenemos ni idea, decir que es una absoluta barbaridad. Entonces, decir que terminó con una sobrecarga, veremos, estamos a la espera de ver cómo evoluciona la zona afectada, Noel, pero por ahora la información es esa. Bueno, pues desde luego que para mí es una de las grandes alegrías / sorpresas de este inicio de la temporada, que el bueno de Hugo Duro, un jugador que probablemente sienta y de qué manera el escudo del Valencia y los colores del Valencia más que cualquier jugador probablemente que sea valenciano. La verdad es que es un placer. Luco, te tengo aquí también y te voy a preguntar sobre el partido del Levante. Bueno, durante unos instantes daba la sensación de que el Levante o el levantinismo podía soñar con algo más. Vino el penalti, pero desde luego que el Levante, que fue infinitamente inferior al Real Madrid, pero estuvo muy cerca de poder dar un pequeño susto al equipo de Xabi Alonso. Sí, a ver, al principio del partido yo creo que el Levante sale muy bien, pero es que claro, yo creo que salió demasiado alegre al ataque, no sé si estás conmigo, ¿no? Que salió demasiado contento hacia arriba y claro, en muchas contras el Real Madrid le pilló, y además que es que el Real Madrid tiene muchísima calidad, ¿no? Es que el gol de Vinicius, el primero, y el gol de Mastantuono, es que son goles de muchísima calidad. Son goles que quizá el delantero de otro equipo no te marca, Noel. Entonces, claro, hay Vinicius. Claro, Luco, claro. Cuando vemos las dos primeras que tiene el Levante, ¿te acuerdas? Las dos primeras, creo que la primera es de Iván Romero, si no me equivoco. Sí. Claro, es que la diferencia es que Iván Romero la falla y Vinicius va a la jaula. Claro, pero es que esto lo hemos visto en 40.000 partidos del No, la diferencia, Luco, es que tú estuviste presente y lo has nombrado antes. La diferencia es que ante el Real Betis y ante el Barça, el Levante tiene 2 y van para adentro, y ayer el Levante tiene 2 y justamente van para afuera. Esa es la gran diferencia del partido de ayer. A ver, yo sí que es cierto que las últimas... Lo que puedo decir en contra del Levante es que es de las últimas veces que yo he podido ver un Levante-Real Madrid en el Ciutat, no estoy hablando del Real Madrid-Levante del año del descenso en el Bernabéu, no. En un Levante-Real Madrid en el Ciutat. Yo creo que es de las veces que menos le ha podido competir el Levante al Real Madrid. De las menos. Ahora también, por cifras, años de experiencia en Primera División y se supone calidad de la plantilla, es el peor Levante para mí de los últimos años. Más allá de Carlos Álvarez y Eta Young, todo lo demás, pues a ver, no supera ni a los Campaña, Roger Martí, Morales más joven, Bezo. Claro, ¿sabes lo que quiero decir? Es un Levante más flojo que otros años sobre el papel, ¿eh? Entonces, claro, entra dentro de lo lógico esto. Yo es que creo que es una derrota lógica, sinceramente. Tú soñabas con poder rascarle algo al Real Madrid, como soñamos todos antes, que nuestro equipo juega un partido importante, pero yo me dio la sensación, y más cuando, por ejemplo, el Levante anotó el 2-1, o el 1-2, que cuando el Real Madrid quiso apretar el acelerador, se te llevaba por delante. A mí es la sensación que me daba. Apretaba un poquito el acelerador el Real Madrid y se te llevaba por delante, ¿no? Es que tiene además jugadores muy en su prime, como por ejemplo Mbappé. Mbappé está increíble. Para mí es penalti. Y luego Vinicius. A ver, todo mi solidaridad con el Guezábal. De verdad, es que yo estuve las 2 veces que el susodicho actuó en Mestalla
y es que a mí no me tiene que explicar nadie cómo es Vinicius. Yo creo que a mí ni a nadie del mundo del fútbol. Así que yo entiendo que el Guezabal ahora sufrirá un acoso mediático, dirán que es el Ciutat el que silbaba a Vinicius y que Vinicius tiene razón, pero ni mucho más, lejos de la realidad. O sea, comprendo al Guezabal, entiendo que, no sé lo que ha pasado porque no estaba en el momento, pero entiendo que Vinicius pues le habrá vacilado, se habrá reído de él, o le habrá dado un comentario fuera de lugar, y el Guezabal tiene todo el derecho del mundo a quejarse, ¿no? Así que, bueno, mi solidaridad con él, creo que es lo que le ha pasado a muchos, incluso a periodistas, que nos ha pasado a muchos. Así que, bueno, pues una más. No vamos a descubrir al personaje porque lo tendremos totalmente descubierto. Y yo creo que Vinicius ya no engaña a nadie. Ni siquiera engaña el Balón de Oro. Así que imagínate. Efectivamente, que eso es lo más importante. La situación a nivel mundial mediática que puede transmitir el jugador del Real Madrid. Desde luego. Bueno, Luco, hoy has trabajado mucho, ¿eh? Te dejo que descanses. Ya mañana vuelves aquí a dirigir. Mañana tú en la Fonteta, ¿vale? Yo por aquí. Ahí y estaremos. Nada, atentos a Hugo Duro, a la información que hemos dado, que ya hemos colgado en redes sociales y seguiremos informando, ¿vale? Un abrazo, Luco. Chao, chao. Si sabes reconocer una buena paella, tienes el don Arroz Daxa. El amor por un arroz bien hecho. Descubre el sabor auténtico y toda la tradición que hay detrás de cada grano cuidadosamente cultivado. Mañana en el espacio de Arroz Daxa, el arroz de la Albufera con denominación de origen. No te lo pierdas. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Hola, buenos días a todos. Juan, desde Giria. Sinceramente al Valencia creo que le faltó ambición ayer y creerse que podía ganar el partido. Cuando última jugada del partido tu portero saca de portería y tira directamente fuera de banda y le regalas una última jugada a ellos, te está demostrando que no se ven capaces de jugar el balón, y qué mejor defensa que tener tú el balón. Pero bueno, el Valencia creo que le falta mucho recorrido aún, mucho que mejorar y mucho que mejorar con el balón para defender estas situaciones. Pues sí, buenos días, Radio Marca, familia. Aquí Dani de Benaguasil. ¿Qué pasa, Noel? Crack. Hola, Dani. Pues el sistema defensivo del Valencia no funciona ni en Mestalla ni fuera de Mestalla. Y es una cosa que hay que trabajarla muy bien. Porque es que no funciona. Nos tiraron 21 veces a puerta y nosotros tiramos 2. Y por cierto, el árbitro, lamentable. Casero, un sinvergüenza y un cara duro. Y otra cosa que quería decir del Levante que no suelo hablar. ¿Cómo puede ser que haya aficionados del Levante con la camiseta del Levante que celebren los goles del Real Madrid con la camiseta del Levante? Dani, yo solo lo vi, y estuve en el Ciutat. Psiquiátrico. Venga, un saludo, familia Yamunt. Dani, hay que decirlo, yo estuve y no lo vi Roberto, eso, la opinión sobre el Valencia. Hola, Roberto. Es la siguiente. Cada vez que viene aquí un técnico a Valencia, viene un técnico que le gusta jugar al fútbol, que es atacar, que es como mejor se consiguen las cosas. Los periodistas están acostumbrados a que se ganó 2 ligas con Rafa Benítez y empiezan a decirle que sí es muy atacante, que si no. Entonces acaban los técnicos, todos los que vienen aquí, por plantar la barraca. Y al final nos van a bajar a segunda división. Dio mucho Benítez, pero al final nos va a quitar. Porque todos los periodistas de Valencia son unos barraqueros que quieren jugar con 8 defensas. Ayer daba lástima ver a Corberán todo lo que hizo en su planteamiento. Salir con 5 defensas, con Fulquín en la derecha, Gallá que está para sentarlo. Chico, pero saca a Andrea Almeida por delante de la defensa, jugando el balón, que es el mediocentro que tiene su organizador, que no es media punta, señor mío, que no es media punta. Aprenda y saque a Ugrini también, a ver si le puede ayudar en la media, domine la media con los mediocentros, que es lo más importante de un equipo. Buen día, Radio Marca, Pedro de Follo desde La Pobla. Pues a ver, Noel, hola, Pedro, una pena, porque a mí el equipo en general me gustó, pero no puedes perder 2 puntos en la última jugada de partido, hay que estar mucho más concentrados.
O sea, estuvo mucho mejor el partido que contra Bilbao, porque la primera parte fue desastrosa, pero lo que te digo, perder 2 puntos así, yo creo que no ganamos 1 punto, perdimos 2. Y de lo de hablar de Europa, de momento yo, nada de nada, partido a partido. Venga, un saludo. ¿Qué tal, Red Marqueros? Rafa de Catarroja. A ver, hola, yo Rafa. el partido ayer, Valencia, pues eso, aparte más o menos, pues los primeros 20 minutos, marcamos el gol, defendemos, tal, bien. Pero a ver, lo que es que yo no sé, tantos fallos siempre en la misma persona, me refiero a Fulquier, o sea, se queda colgado fuera y todos tiran fuera del juego y se queda colgado mirando, yo que sé, mirando la grada. Después en el gol, el último gol, vamos, le caen la espalda, un tío que sabe que va a rematar o va a tocar el balón seguro, chico, y te gana la espalda. Pero así todo el santo rato, yo no sé, este tío, desde luego, desde que lo robaron, fatal. Siempre hay microfallos del mundo, pero es que este tío acumula mucho, ¿eh? Bueno. Soy Javi Albert y os estoy escuchando con lo de los puntos del año pasado. Tengo que decir una cosita. A ver, comparado con los partidos del año pasado, con los mismos equipos y en las mismas casas, o sea, en el mismo orden, ahora mismo llevamos 1 punto más. Evidentemente, si solo comparamos los 5 primeros partidos, llevamos muchos puntos más, pero eso no vale, porque jugaste con otros equipos. Comparando los mismos partidos, estamos ahora mismo 1 punto más. Tengo que decir a favor de Luco, que en este caso tenía el razón. Ha sido un error mío de cálculo, porque es cierto que el Valencia perdió los 3 primeros partidos la pasada temporada, no empezó desde luego como esta, pero seguimos escuchando vuestras opiniones al 639-465-832, 639-465-832. ¿Qué os pareció el Valencia? Perdió 2 puntos, ganó 1. ¿Y qué os pareció el partido de ayer del Levante ante el Real Madrid? Y abrimos el tiempo de opinión de tertulia hoy con desde el diario Superdeporte, Rafa Jarque. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Noel, ¿qué tal? Y también está con nosotros, que le he metido un atraco última hora, Álvaro Bonriquetti, siempre, increíble. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas. Oye, primero de todo, gracias por el atraco a última hora. Mira, voy a empezar por 2 opiniones de 2 oyentes que acabamos de escuchar ahora y que se quejaban del sistema del Valencia, decían que no funciona, que no les gusta, que de momento no le está dando rendimiento. No sé si opináis de la misma manera, chicos. Pero la pregunta realmente es ¿qué sistema? Porque desde que ha empezado la temporada yo he visto a Corberán cambiando bastante el dibujo, la táctica en cada partido. Y de momento no hemos visto un Valencia que funcione, ni con 5 defensas ni con 4 defensas. Más allá de los puntos que se han sacado y de momento espejismo partido contra el Getafe, porque creo que es la única noticia positiva de la temporada. Todavía no hemos visto un Valencia que haya carburado. Ayer es la prueba evidente de que no es el Valencia ni muchísimo menos de la temporada pasada, y de que haber sacado los 3 puntos, en mi opinión, hubiese sido un espejismo. Por lo tanto, yo la pregunta que haría realmente es ¿qué sistema? Porque no veo a un Valencia convincente, juegue con 4 defensas, juegue con 5, juegue con un doble pivote más posicional o un doble pivote con Javi Guerra, que sí que tiene más movilidad. De momento no veo un Valencia reconocible, sea cual sea el sistema de Corberán. A mí me pasa un poco igual porque es que además sigo sin entender la actitud del Valencia en los partidos fuera de casa. Me sigue pareciendo la actitud de un equipo pequeño, de un equipo que vive siempre a expensas de lo que haga el rival, de un equipo que ayer permitió que le dispararan 21 veces, 10 de ellas a puerta, 21 tiros y 10 a puerta, es una auténtica barbaridad. Es decir, que si el partido acabó 2-2 fue un milagro, porque el Valencia tiró a puerta 2 y metió 2, y ya al final de la primera parte el resultado era injusto, a tenor de lo que habíamos visto en el campo, con un doble milagro de César Tárrega sobre la línea, con Julen Aguirrezabala sacando lo lógico y lo ilógico, con Diacabí despejando un montón de centros laterales que el Español realizaba con demasiada comodidad, y sigo sin entender la actitud de un Valencia que ayer, pese a cambiar en lo táctico e introducir ese doble pivote más posicional con Pepe Luis Santamaría,
fue capaz de dar buenas sensaciones únicamente en los primeros 20 minutos, que yo comentaba ayer en Marcador que sí me pareció una novedad ver al Valencia con intención de dominar el partido, con intención de llevar la iniciativa. Eso es algo que fuera de casa no habíamos visto, pero que ayer duró apenas 20 minutos, porque el Español fue de menos a más claramente y el Valencia fue claramente de más a menos. Y es una cosa preocupante, sobre todo porque cuando tú consigues algo tan difícil como asestar ese golpe que podría ser psicológico de marcar el 1-2 justo cuando te han hecho el 1-1, tú a partir de ahí tienes que cerrar el partido, tienes que ser capaz de dominar el partido y no agazaparte y no vivir cruzando los dedos y esperando el milagro de que el Español, con todo lo que estaba produciendo, no acabara marcándote. Lo hizo en la última jugada del partido, pero lo podría haber hecho mucho antes. Marcó a balón parado el primero, marcó en esa jugada en la que se permitieron 2 remates de cabeza en el área pequeña en el último minuto, pero insisto, podría haberlo hecho mucho antes porque generó muchísimos disparos. Vuelvo a repetir la cifra, 21 disparos totales, 10 a puerta. Me parece que el Valencia tiene mucho que trabajar, tanto con balón como sin balón. Pero ligado está a tu respuesta, Álvaro, y así enlazo con la segunda pregunta, no sé, tú lo tienes clarísimo que el Valencia ganó un punto, porque podría haber sido mucho peor, a pesar de que el Valencia perdió el partido en el 96. Sin duda, sí. O sea, evidentemente, por cómo se dio el partido, a mí el haber rascado un punto me parece casi milagroso, porque, insisto... Buen resultado. No, buen resultado no, ¿sabes por qué? Porque el Valencia es el 8º presupuesto de la Liga y no puede acostumbrarse a celebrar empates en Cornellà el Prat. Nunca, por mucho que lo pretenda el club a nivel interno, con esta filosofía de no marcar un objetivo para el club, por mucho que pretenda el club no marcar objetivos, nunca va a ser un objetivo aceptable por el que sabe lo que es el Valencia y por el que ha vivido lo que es el Valencia en los últimos años. Nunca va a ser aceptable ir a celebrar empates en campo del Español. Claro que no. Eres el 8º presupuesto de la categoría y tu obligación es marcar el objetivo de Europa, algo que no se está marcando esta temporada por cobardía y por comodidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no hay objetivo y que todos viven demasiado cómodos en este club, empatando fuera de casa y ganando los partidos lógicos que tienes que ganar en casa, yo sinceramente, y visto cómo se desarrolló el partido de ayer, a mí el empate me parece hasta un buen botín, porque el Español mereció más, del minuto 20 hacia adelante, mereció más en todos los aspectos. Yo creo que por contexto no es un buen resultado. Yo creo que el fútbol pues son eso, contextos, y el Valencia llegó al descuento con 3 puntos muy valiosos en el marcador. Luego es verdad que estoy de acuerdo que lo que fue el partido fue un drama para el Valencia. A mí la mayoría de minutos me recordó muchísimo más a la imagen que se dejó en la primera parte contra el Athletic y los 90 minutos en el Johan Cruyff que lo que me pudo haber recordado al partido contra el Getafe, por ejemplo. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo en que el Español mereció los 3 puntos, marcó en el 95, pero pudo haber marcado mucho antes. Y si hubo un equipo que a los puntos se mereció ganar, fue el Español, pero creo que el fútbol son contextos, que el Valencia tuvo muchísima suerte de llegar a la última jugada del partido con los 3 puntos en el bolsillo, y lo que no se puede permitir es una falta de concentración tan grande cuando ya te habían estado avisando desde el minuto 15, que es el momento en el que el Valencia decide hundirse en el campo y permitir al Español llevar todo el dominio, haber sido avisado en tantas ocasiones y llegar aún así a la última jugada del partido con una falta de concentración, de actividad tan grande, permitir que te rematen 2 veces dentro del área y al final perder los 3 puntos. Por lo tanto, por mucho que el Español mereciera ganar el partido ayer, creo que por contexto es un resultado muy pobre para el Valencia, que estuvo a 10 segundos de sumar 3 puntos fuera de casa. Desde luego, ¿no? Y sobre todo cuando en este caso Aguirrezabala es el mejor jugador del Valencia y cuando el guardameta es uno de los mejores jugadores del equipo, bueno, pues siempre es mala suerte. Pero, chicos, ¿no veis algo, ni un rayo de luz en este inicio de temporada? Al final, el Valencia, es cierto que han pasado 6 jornadas, pero está a 2 puntos de Europa, 1 punto de Europa y a 3 de Champions. Es decir, que al menos no ha empezado en la temporada como la anterior. Bueno, yo veo un rayo de luz claro, y es que veo a más de 3 y 4 equipos en una situación mucho peor que la del Valencia. Y por ahí no tengo demasiadas preocupaciones con respecto a la posibilidad de tener que pelear otro año más por eludir el descenso. Me da la sensación de que va a ser una temporada de vivir más o menos en tierra de nadie, en la que los partidos lógicos de ganar en Mestalla, el Valencia más o menos los va a sacar adelante,
y en partidos fuera de casa se va a celebrar el rascar un punto como se celebró ayer. Por poner algo más positivo, veo más profundidad de plantilla en ataque. Me parece que Carlos Corberán tiene más alternativas este año en ataque de las que tenía el año pasado, y por ahí la entrada de futbolistas como Lucas Beltrán, Ramazani, etcétera, puede dar más soluciones al equipo. Pero mientras no se siga supurando la herida que tiene el Valencia en defensa, mientras no se tape la carencia clara que existe en el lateral derecho con Foulquier, que es un futbolista que yo sigo sin entender el estatus que tiene en el Valencia, sigo sin entender que se toleren como normales unos errores que son impropios del fútbol de alto nivel. Ayer, evidentemente, queda señalado en la última acción, la que supone el gol del 2-2 del Español, permitiendo ese primer remate de cabeza de Roberto. Hizo una cosa durante el partido que yo no sé si os acordáis, que es en una jugada en la que el Español atacaba con 3 futbolistas hacia Julen Aguirrezabala. Él tira el fuera de juego 7 minutos tarde y habilita hasta 3 jugadores a la vez por pura falta de concentración, por pura falta de estar metido en el partido, y yo, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que tiene Foulquier, si además no está lo suficientemente concentrado, me parece que el Valencia tiene un agujero en la banda derecha que debería tapar cuanto antes. Yo no sé si Thierry es el futbolista que mejor o más le entre por el ojo a Corberán para esa posición, pero es que no hay otro. Y mientras no haya otro, me parece que debería ser sencillo mejorar las prestaciones de un Dimitri Foulquier que todos sabemos que tiene sus virtudes, que todos sabemos que en contextos favorables puede aportar mucho, pero que desde que ha empezado la temporada está cometiendo unos fallos que son, insisto, impropios del fútbol de primer nivel. Así que nada, como puntos positivos eso, la profundidad en ataque y que desde luego me da la sensación de que a nivel clasificatorio se va a sufrir menos que el año pasado. A partir de ahí, mucho que trabajar y mucho que mejorar para parecernos a lo que pretende el Valencia que este club sea, que es un equipo aspirante a Europa. Sí, yo puntos positivos y rayos de esperanza también veo. En primer lugar, y creo que lo más importante, los primeros 20 minutos de ayer, es el camino a seguir. Y no porque me pareciera un Valencia espectacular con balón, pero sí porque creo que ejecutó muy bien la presión alta y la presión tras pérdida, atosigó al Español en los primeros minutos del partido, y creo que el premio del momentáneo gol de Danjuma era merecido. Entonces creo que esos 20 primeros minutos, sobre todo después de lo que venías fuera de casa, es el camino a seguir. Lo que pasa es que luego no te puedes hundir en el campo de una forma tan temprana. Y luego también por destacar nombres propios, lo has introducido tú antes, Julen Aguirrezabala, creo que era trascendental, era crucial que recuperara la confianza después del partido malísimo que hizo en el Johan Cruyff, y ha encadenado ya 2 partidos muy buenos. Al final, jugar toda la temporada con un portero que tenga confianza va a ser clave para el Valencia. Y más jugadores que me gustaría destacar: Hugo Duro, futbolista que, sí, bueno, Hugo Duro. En algún sector del valencianismo suele ser criticado, pero a lo tonto ya lleva 3 goles y apunta que va a ser una nueva temporada en la que va a aportar. Y luego destacar a Danjuma, porque le salgan más o menos las cosas, sí que lo veo enchufado, que al final era la preocupación, yo creo, que tenía yo y la mayoría del valencianismo con este futbolista, que en los últimos años ha acostumbrado a desconectarse bastante. Así que yo creo que puntos positivos son esos, algunos nombres propios que creo que están gustando, y sobre todo que el camino que hay que seguir se vio en Cornellá. Lo que pasa es que solo se vio durante 15 o 20 minutos. Claro, ahora también se lo preguntará a Borri, pero Rafa, ¿te parece una delantera fiable como para poder estar luchando entre esa 9ª, 8ª, ojalá 7ª, 6ª posición? Bueno, es que hay un escalón grande de 6º, 7º a 8º, 9º, Entonces, Claro, sí, bueno. Ese es el tema. 8º y 9º sí, además de sobra, por calidad y por profundidad. 6º, 7º, sinceramente creo que no. Creo que mucho tendría que cambiar la película, mucho tendrían que elevar el nivel algunos de los futbolistas. Bueno, mucho tendría que sorprendernos Lucas Beltrán, que hasta el momento hemos visto poco, pero creo que es un futbolista que puede tener un papel importante a lo largo de la temporada, pero creo que hay un escalón demasiado grande en estas últimas temporadas de Liga, entre el 6º, 7º y el 8º al 9º, y sinceramente yo a día de hoy no veo a un Valencia capacitado para pelear puestos europeos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que el Valencia tiene, como decía antes, alternativas en ataque interesantes. Me parece que todo va a depender de la cifra de goles que te pueda garantizar Hugo Duro, que hoy por hoy pasa por ser el delantero más fiable en cuanto a cifras. Si Danjuma sigue al nivel que está, me parece que con la confianza de Corberán puede seguir aportando y puede sumar también buenas cifras que hagan que el Valencia esté cerca de ganar más partidos, pero es que al final es una pregunta trampa, porque
si la delantera funciona pero sigues encajando goles como los que se encajaron ayer... Efectivamente. Claro, los delanteros pueden hacer su trabajo, pero luego atrás también hay que cubrirse y hay que saber cerrar partidos cuando los tienes de cara. Por lo tanto, yo creo que por alternativas, con Ramazzani, con Diego López, con Rioja, con Danjuma, con Hugo Duro y con Lucas Beltrán, me parece que tienes alternativas suficientes para hacer la cantidad de goles necesaria para estar ahí arriba. Insisto, ahí arriba es octavo, noveno, no creo que dé para mucho más. El problema es lo de atrás, el problema es que estás encajando goles con una facilidad y ante prácticamente cualquier rival que sinceramente creo que es algo que hay que taponar, porque si vamos a los partidos de la temporada y exceptuando el partido ante el Getafe, que no te marcara el Athletic en la primera parte en Mestalla también fue un milagro, porque también tuvo muchísimas oportunidades y también el Valencia concedió muchísimo. Por lo tanto, me parece que insisto, que hay mucho trabajo con balón, me parece que al equipo le falta mucha personalidad y probablemente calidad en salida de balón. Y lo que hay que hacer es ajustar el sistema defensivo y sobre todo yo creo que más a nivel actitudinal, porque no se puede vivir siempre a expensas de lo que haga el rival. El Valencia se está acostumbrando peligrosamente a eso, a encarar los partidos como un equipo pequeñito que sabe que tiene muchas menos armas que el rival y que se dedica a intentar minimizar virtudes y no a intentar potenciar las propias. Entonces, pues imagino que Corberán le estará dando vueltas a todo esto, pero no se parece este Valencia al de la segunda vuelta de la temporada pasada, donde al menos sí que se veía esa intención de dominar y de, oye, con más o menos virtudes que el Valencia las tiene, intentar aprovecharlas, intentar explotarlas, intentar sacar el máximo rendimiento de lo que sí tienes y tapar tus carencias. Y me parece que este año, como decía antes, se está haciendo lo contrario. Se está yendo primero a analizar al rival, a ver cómo podemos empequeñecer al rival, más que en cómo explotar las virtudes propias. Álvaro, ahora con esto que acabas de comentar, que no es el Valencia de la temporada pasada, ¿tienes la sensación de que pueda ocurrir algo como Baraja, que cuando llegó dejó muy buen sabor de boca y poco a poco se fue apagando ese Valencia que al final tuvo que cambiar a Corberán? Pues ojalá que no pase eso, porque me da la sensación de que Corberán ha demostrado con lo que hizo el año pasado que tiene conocimiento, que tiene talento, que tiene cuerpo técnico y que tiene armas suficientes como para saber sacar rendimiento de la plantilla que tiene a disposición. Me parece que es un entrenador que se encontró casi por casualidad del Valencia, que es tremendamente interesante, insisto, por lo que fue capaz de hacer el año pasado en su primera oportunidad en la élite del fútbol español. Ojalá que no se queme Corberán pronto y ojalá que consiga ajustar las cosas que hay que ajustar en el equipo y que su discurso siga calando en el vestuario, porque ya sabemos que Luco viene insistiendo últimamente en que ese vestuario no está tan unido como debiera por circunstancias que han ocurrido este verano y tal, pero vamos, me da la sensación de que el botín que encontró el Valencia con Carlos Corberán casi de la nada es un botín que no se puede desaprovechar y que hay que hacer lo posible por darle las armas a este entrenador, que ha demostrado que las merece, para que el Valencia, insisto, se parezca al de la segunda vuelta del año pasado y sea un Valencia que cumpla con lo que el club marcó desde el comunicado oficial de antes del verano, porque Corberán y su cuerpo técnico, incluso los jugadores, se niegan, y vuelvo a repetirlo, a hablar de un objetivo, pero el Valencia es el octavo presupuesto de la Liga y el Valencia antes del verano dijo en un comunicado que la intención era devolver al equipo a Europa. Por lo tanto, si el club piensa eso, jugadores y cuerpo técnico deberían responsabilizarse y asumir ese reto como una obligación propia de la competición. Sí, yo la verdad es que sí que lo veo una posibilidad real, que Corberán se termine quemando o que el entorno o que el contexto le termine quemando, porque al final creo que es un poco a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años con Mérito. Los entrenadores se queman rápido. A Baraja le pasó, a pesar de que su inicio en el banquillo fue tremendo, consiguiendo la salvación en aquella temporada y luego llegando incluso a soñar con Europa, y de repente, de una semana a otra, los resultados empezaron a fallar. No sé también qué tipo de responsabilidad tuvieron ahí los futbolistas, pero bueno, se generó un contexto que terminó por quemar a Baraja. Quiero recordar que fue distinto, pero que a Gattuso le pasó algo lo mismo. Hubo ilusión con Gattuso en su momento porque el equipo jugaba bien, era un fútbol más de toque, y al final, por temas también de mercado, de que no traían futbolistas, también se terminó quemando. A Bordalás más o menos le pasó lo mismo. Entonces creo que estamos obligados a estar acostumbrados a que esto pase en Valencia, que los entrenadores estén de paso y de un paso más corto de lo que debería ser,
Y aunque creo que Corberán empezó con otra cara, porque la situación que él salvó no se asemeja ni muchísimo menos a la que salvaron el resto de entrenadores, porque él vino en un Valencia que estaba prácticamente hundido, y creo que sí que tiene más margen en ese sentido, creo que sí que tenemos que vivir con ese temor de que de una semana hacia otra el Valencia se le pueda ir de las manos otra vez, como le ha pasado a otros entrenadores, se termine quemando y estemos obligados a empezar una nueva etapa que sería ya la enésima en los últimos años. No, es que al final, Rafa, lo que está salvando a este Valencia, no sé si pensáis lo mismo, que voy a opinar yo ahora, es que Mestalla está salvando al Valencia, porque Mestalla, el equipo sigue sumando, y es lo que le está dando oxígeno para que el descenso, da la sensación de que esa zona Meriton ha subido un poco, ya no está tan baja. Esa es la sensación que da en estas primeras 6 jornadas de Liga. Lo que es evidente, y ya pasó el año pasado, es que ningún equipo de los que pelea por eludir el descenso tiene el factor Mestalla de su lado. Ningún equipo tiene Correcto. Lo que te ofrece Mestalla en los partidos de casa. Ningún equipo es capaz de generar ese ambiente en el que lleva a su equipo en volandas y en el que hace recordar a su equipo cuál es su estatus y su altura a nivel histórico. Eso sí, su dimensión, efectivamente. Eso sí lo garantiza Mestalla, y por ahí evidentemente pasa, yo te diría que el 90% del éxito de la temporada del equipo, porque, vuelvo a insistir, fuera de casa es un equipo poco reconocible, es un equipo que vive siempre a expensas del planteamiento del rival, que no confía en sus posibilidades y que lo dicho, plantea los partidos como un equipo pequeño y atemorizado. Por lo tanto, el factor Mestalla es fundamental, hay que protegerlo. Hay que seguir pretendiendo de la gente que hagan parte del trabajo, porque este es el Valencia que es un Valencia de mínimos y tiene el talento que tiene, que no es mucho. Por lo tanto, ese factor ambiental va a seguir ayudando, como lo ha hecho históricamente al Valencia, como lo hizo el año pasado. No me cabe duda de que tanto Corberán como los jugadores saben que por ahí pasa buena parte del éxito de la temporada. Sí, pero lo que tampoco se puede permitir es que se aproveche el factor Mestalla, que evidentemente es prácticamente una garantía de puntos, para no competir fuera de casa. Que no. Una cosa no te tiene que justificar la otra. Claro, que se entienda bien. Sí. Entonces, pero no lo digo por vosotros, evidentemente, lo digo porque no es que esté acusando a los jugadores, pero sí es que es la sensación que me queda cada vez que el Valencia juega fuera de casa. Me da la sensación de que aprovechan que Mestalla es una garantía, que el siguiente partido va a estar en casa junto a su afición y que tiene más posibilidades de sacar los 3 puntos, para, entre comillas, elegir qué tipo de partidos jugar. Y eso es lo que yo creo que al valencianismo le molesta, porque en lugar de potenciar un valor como Mestalla y aprovechar a sacar los máximos puntos posibles e ir a competir fuera de casa, y por qué no pelear por Europa, porque hemos visto en las últimas temporadas que equipos que a priori no tenían ese estatus de jugar Europa lo han terminado jugando, en lugar de potenciar ese factor Mestalla, creo que lo estamos limitando, el equipo me refiero, creo que se está limitando a elegir jugar los partidos de Mestalla y sacar resultados importantes, que lo está consiguiendo porque la afición hace muchísimo los partidos, pero luego no está compitiendo de igual manera fuera de casa. Entonces, creo que es una virtud, sí, pero también se está convirtiendo en un problema porque el equipo no lo está sabiendo potenciar. Bueno, pero es que yo, Rafa, no sé hasta qué punto también el aficionado del Valencia ya está satisfecho de eso. Es decir, ya no sufre por el descenso. Si saca los 3 puntos cada fin de semana que juega en Mestalla, está muy contento, y si va sumando fuera, pues no sé, chicos, pues al final el aficionado del Valencia, que sabe que está harto de esta situación desde mérito, dice, oye, pues patá pa cada band, ya está, lo que vinga, que vinga. Y da la sensación de que el aficionado valencianista ya ha cambiado el chip, ya no tiene esa exigencia de hace una década. Sí, porque al final es a lo que se le está obligando, pero si lo piensas, es muy triste. Es muy triste que una afición que siempre ha estado acostumbrada a que su equipo termine entre los 6, 5, 4 primeros, que se tenga que conformar con sacar los partidos de casa, porque sacar los partidos de casa, la mayoría con victorias, al final, salvo temporadas distintas y extrañas, va a ser suficiente para salvarte. En eso estamos todos de acuerdo. Pero si quieres aspirar a cotas mayores, si quieres tener una mínima posibilidad de llegar a Europa, no puedes hacer el ridículo fuera de casa jornada tras jornada, que es lo que está haciendo el Valencia. Entonces, entiendo lo que acabas de comentar, de que al final la afición, sin querer, se está acostumbrando a ello, pero no deja de ser triste. No deja de ser triste que la afición se tenga que conformar con que su equipo compita en casa, compita cuando sienta a su afición cerca, y que se deje llevar cuando lo hace fuera de casa. Y creo que ayer contra el Español es una prueba evidente de que eso está sucediendo. Claro.
No, nada, sí, por rematar, sí, efectivamente, es que hay que volver a recordar los datos. El Valencia venía de un 6-0 lamentable, bochornoso y ridículo en Barcelona ante el Barça, y vuelves a Barcelona pero a jugar ante el Español y te tiran 21 veces. Es que me da la sensación de que el equipo aprendió poco o muy poco de esa experiencia y de ese debe eterno que tiene el Valencia en los últimos años de intentar competir y dar una buena imagen fuera de casa, porque cuando le preguntaban a Corberán en una de las últimas ruedas de prensa por el objetivo que él se niega a dar, decía, no, yo lo que quiero es un equipo competitivo, un equipo que sea capaz de competir. Bueno, pues el Valencia fuera de casa no está siendo un equipo competitivo. Por lo tanto, se está fallando en el objetivo que se autoimpone Carlos Corberán y su cuerpo técnico con el Valencia. Solo se está siendo competitivo en casa. Fuera de casa no se está siendo competitivo. Ayer sacas un punto recibiendo 10 disparos a puerta, como podías haber sacado 0, porque lo normal, en condiciones normales, ante un equipo un poquito más atinado, yo me acuerdo de la ocasión que tuvo Quique García, me acuerdo, insisto, de ese doble milagro de César Tárrega sobre la línea, lo normal es que un equipo un poquito más atinado te hubiese metido 4 goles ayer, no 2. Por lo tanto, si lo que tú demuestras después de encajar 6 goles es que eres un equipo que concede 21 disparos, no sé si es que no estás eligiendo competir o es que a nivel mental hay algo que es un problema profundo. Está superado. Claro, y que hay que solucionar, porque no me da la sensación de que después de un 6-0 sea la imagen que tenga que dar el equipo la que dio ayer en Cornellà el Prat. Por lo tanto, insisto, se está fallando en el objetivo que Carlos Corberán se ha autoimpuesto, el de ser competitivo. Este Valencia está siendo solo competitivo a ratos. Y por añadir... Pues veremos. Una cosa que... Sí, dime, perdona, Rafa. Una cosa que también me parece preocupante, igual que antes lo he elogiado, ahora voy a criticar algo que hizo Hugo Duro ayer, y es que tras el partido fue él el encargado de hablar a los micrófonos de televisión y dijo que sí estaba contento con la imagen de su equipo y que Valencia sí había competido. Yo creo que eso también un poco habla a las claras de la poca exigencia del propio equipo en los partidos de domicilio. Porque lo que no puedes hacer es destacar que yo ya el partido ayer del Valencia como un buen partido. Ya, pero Rafa, ya no sé si el propio Hugo Duro se refiere a que el Valencia ha competido por aquello de que ha estado hasta el último minuto, y nunca mejor dicho, con la posibilidad de ganar, o no sé por qué lo dice, la realidad, porque a mí coincido con vosotros. Me parece lamentable que diga un jugador del Valencia esas declaraciones. Hombre, porque sobre todo porque si el Valencia estuvo hasta el último minuto con la posibilidad de ganar, no fue porque estuviera haciendo méritos para ello, sino porque las circunstancias del partido, claro, efectivamente, te llevaron a ese milagro. Pero es que fue un milagro. Igual que fue un milagro llegar al descanso con el resultado con el que se llegó, fue un milagro que el Español no te marcara el segundo gol mucho antes. Por lo tanto, no sé qué partido vivió Hugo Duro, al que seguramente le dio un subidón tremendo conseguir el 1-2 justo en la jugada siguiente o muy poquito después de que marcara Leandro Cabrera el 1-1, pero hay que mirar el contexto del partido y hay que analizar qué es lo que hizo el Valencia durante los 90 y pico minutos que duró el encuentro. No te puedes quedar con una reacción que es verdad que sí tuvo el equipo a balón parado para justificar una imagen que una vez más fue absolutamente deplorable. Me parece que hay que hacer análisis de conciencia en ese vestuario y que si falta ambición y que si faltan ganas de competir y que si falta exigencia, de alguna forma se va a tener que inyectar a ese vestuario. Y si Carlos Corberán no está siendo capaz, pues vamos a ver quién es capaz, porque no me da la sensación de que Ron Gurlay o que la dirección deportiva del club esté dispuesta a poner el grito en el cielo o a bajar a un vestuario en el que hace no muchos años empatar en campo del Español en el último minuto, ni mucho menos era motivo para estar orgulloso y ni mucho menos generaba unas declaraciones postpartido como las de Hugo Duro anoche. Pues sí, desde luego, veremos qué es lo que ocurre, porque ahora hay que meter ya el bisturí al 100% en lo que vaya a ocurrir el próximo lunes. Por cierto, Rafa, el día de tu santo, 29 de septiembre, a partir de las 9 de la noche en Mestalla, asegurado prácticamente los 3 puntos, ojalá, ante el Real Oviedo. Rafa Jarque, Álvaro Borriquetti, gracias por pasaros por Directo Marca Valencia. Un abrazo. Un abrazo, chao. Ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. O lo que es lo mismo, sumar conocimiento e ingenio. En la Universidad Politécnica de Valencia ponemos los medios y las personas para que lleves tus capacidades a su máxima expresión. Si tú tampoco te conformas con lo de todo el mundo y quieres que tus estudios sean mucho más que un título, ven a la Universidad Politécnica de Valencia, la mejor tecnológica de España. ¡Es la nueva campeona del mundo!
No, para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas. 2:15 de la tarde, tiempo ya para meternos de lleno en el mundo del Levante y analizar evidentemente el partido de ayer, esa contundente derrota ante el Real Madrid. Daba la sensación que en un momento determinado, más concretamente ya por el minuto 55, el Levante iba a firmar la épica ante todo un Real Madrid que evidentemente se merecía desde la primera mitad llevarse los 3 puntos de Orioles, pero la verdad es que el Levante, bueno, pues da para lo que da ante un transatlántico como es el Real Madrid, que analizando los jugadores de ayer estoy completamente convencido de que va a estar al 100% en todas las competiciones hasta final de temporada. La realidad es que el señor Florentino se rasca el bolsillo y de qué manera. Por eso hemos llevado para esta tertulia a Luis Sancho del diario AS. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas. También está con nosotros Marc Escribano. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Noel, ¿qué tal? Chicos, porque es lo que estaba comentando, daba la sensación de que el Levante estaba luchando contra 11 gigantes, siendo pues un mini, no sé, Playmobil, voy a decirlo de esta manera, pero da la sensación de que la diferencia futbolística era muy grande, a pesar de que el Levante tuvo en la primera parte 2, que si las llega a meter, al igual que sí que hizo ante el Barça y ante el Betis, cuidado, ¿eh? Sí, yo creo que ahí está un poco el partido con respecto a lo que se dio luego, ¿no? Contra el Barça o el Betis las mete, sí que es cierto que no recuerdo el día del Barça, pero contra el Betis recuerdo que Iván Romero tiene una clarísima al principio, no la marca, luego obtiene el premio del gol, pero sí que es cierto que esas dos opciones claras, en este caso de Iván Romero, que la manda un poco incomprensiblemente fuera, sí que es verdad que le viene muy encima al cuerpo el balón que le mete Vencedor, que precisamente Vencedor es el que pone el córner en la cabeza de Dela, que se marcha por muy poquito, ¿no? Fueron dos acciones muy claras. El fútbol tiene esto, que si perdonas, muchas veces lo acabas pagando caro, y a partir de ahí el Madrid empezó a dar rienda suelta a su fútbol, empezó a transitar. El 1-0 de Vinicius hace mucho daño en una jugada a trompicones en la frontal, que acaba llegando a Vinicius y la marca pues con una genialidad, con el exterior, un gol precioso. Increíble. Y a partir de ahí sale la autopista de la que hablamos también ayer en rueda de prensa, en el costado de Pampín, que Mastantuono supo a atacar en todo momento y marcó su primer gol, que también fue un golazo, ¿no? El de Mastantuono. A partir de ahí, lo has comentado, tienes ese arreón en la segunda parte con ese gol de Tallón, con la grada muy encima del partido, la sensación de que podían pasar cosas, como dijo Calero, pero en dos transiciones aparece Mbappé, que estaba desaparecido en todo el partido, te coge 2 contras de las suyas, penalti, te cargas el partido y luego ya se lleva 2 goles a casa el francés, que está en un momento espectacular. Es que al final estos tipos de partidos son los que el Levante tiene que, digamos, sacar muchas conclusiones positivas, en el sentido de que, oye, le plantas cara a un Real Madrid igual que se la plantaste al Barça en su día, pero aún estás un poquito lejos, ¿no?, de poder sacar algo positivo en cuanto a puntos se refiere. Pero oye, la imagen que muestras, yo creo que tampoco hay que quemar la falla, es decir, es una buena imagen. El club compitió bien, tuvo esos momentos, como hemos dicho, de 5 minutitos en la segunda mitad después del gol de Eta, en el que parecía que podía engancharse al partido, que el Madrid parecía que un poco se estaba viniendo abajo, y de la nada pues aparecía Mbappé, como decía Luis, que al final estos partidos, cuando los ves en el estadio, cuando todos estamos acostumbrados a ver a Mbappé, Vinicius, el Madrid y demás por la tele, pero cuando los ves en el estadio en persona te das cuenta, ¿no?, de la velocidad a que lo hacen las cosas, y notas esa diferencia brutal que, claro, es que en un recorte, en un movimiento, en una finta dejó a Alguezabal vendido, y el pobre pues no pudo evitar hacer un penalti que yo creo que, vamos, nadie protestó porque todos vimos que era claro. Y luego pues el cuarto gol es una jugada de crack, una velocidad imparable y un regate simple pero efectivo para tumbar a Ryan y rematar a placer.
¿Os parece, chicos? Lo dijo también el propio Calero en la rueda de prensa, me llamó mucho la atención que a pesar de que era el Real Madrid, él dijo, somos un equipo valiente y vamos con todo. No sé si podría haber cambiado un poco la mentalidad para enfrentarse ante el Real Madrid, podía haber sacado algo más o es imposible, no sé. A ver, imposible no hay nada. Lo que sí que es cierto es que por mucho que seas un equipo valiente, no tienes que ser un equipo temerario. Yo creo que en muchas ocasiones, porque habló, la pregunta que precisamente le hice, ¿no?, sobre el juego que había en la banda izquierda, de que por el otro lado andaba Vinicius, sí. que Carlos Álvarez estaba defendiendo a Fran García, que subía mucho, tenía mucho vuelo por esa banda. Pero me da la sensación de que tanto Toljan como Carlos en las ayudas y Toljan supieron manejar bien la situación, sin grandes alardes ofensivos. Toljan subió un par de veces, pero no descuidó la posición. Pero yo veía cómo se iba para arriba Pampín, que digo, es que ahí se está generando un hueco muy grande, ¿no? Me da la sensación de que por mucho que tengas un alma de la que habló Calero, de ser el espíritu de un equipo valiente, también es una cuestión de organización, ¿no? Y una cuestión de plan de partido. Y probablemente a Pampín se le podría decir, oye, chico, está muy bien que intentes aportar ofensivamente, pero tienes a un tío detrás que lo vimos en Bastantón, es que lo ha dicho Marc, ¿no? La velocidad a la que ejecutan, la precisión de la que habló Calero. A mí me llamó la atención que se descuidara tanto la espalda por el sector izquierdo, que yo creo que luego se ajusta en la segunda parte, pero me da la sensación de que ahí se te va el partido, ¿no? Porque si tú vas con 1-0 al descanso, como decía Calero, que quería aguantar el partido, pues o el resultado, mejor dicho, pues igual el partido llegas al segundo tiempo. Yo lo comentaba con Marc, que estábamos al lado, y le decía, es que metes un gol y te metes un poco en la pomada, y así fue, pero me da la sensación de que cuando das un paso adelante, ¿no?, lo de la teoría de la manta, que también habló él, cuando el Levante descuidó un poquito esa espalda para tirarse un poquito hacia adelante en busca de sorprender, de sacar algo más, ahí es cuando aparecieron los espacios que te mata Mbappé. Pero sí que es verdad que por mucho que tengas un espíritu valiente, tienes que ser consciente de lo que tienes enfrente, y si se está generando un hueco tan grande en la banda izquierda, es importante transmitir a tu lateral que guarde un poquito más la posición, porque lo hemos visto, ¿no? Es un espíritu valiente, pero yo creo que de 3/4 hacia adelante en defensa sí que es quizá el lugar donde tienes que tomar esas decisiones concretas y saber situar a tu jugador y decirle, Diego, te toca bailar en este sentido con Mastantuono, que te va a atacar. Sí que es verdad que luego podemos hablar de situaciones tácticas, porque por ahí había un hueco, la Sagasti no tenía una referencia clara a la que presionar, iba mucho Asensio, y quizá podría haber estado guardando más la espalda y ayudar más a su lateral, como pasó el día del Betis con Anthony, que yo creo que le supieron parar bastante bien, tanto Manu Sánchez en ese partido como la Sagasti en las ayudas. Me da la sensación de que se generó una autopista, un hueco muy grande en esa izquierda que el Madrid castigó. Al final, esto lo comentaba yo también con Luis ahí en el campo, y es que la sensación que nos daba era que Pampín estaba muy sobrepasado en esos repliegues, ¿no? Que al final seguramente el Levante echó mucho en falta a Manu Sánchez, que está teniendo un inicio de temporada muy bueno, y a mí me sorprendió la decisión ya incluso de darle esa titularidad a Pampín, que entendemos obviamente que era por un tema de rotación, de acumulación de partidos y de minutos en poco tiempo, pero también sorprendió el hecho de que no terminara sustituido, porque era evidente, ¿no? Lo estaba viendo todo el mundo, que no estaba al nivel, que estaba siendo sobrepasado por los ataques del Real Madrid en ese costado. A partir de ahí yo creo que el Levante hace bien en mantener esa identidad de ser valiente. Al final es un equipo que, pese a que va a estar abajo y está abajo ahora mismo en la clasificación, no está teniendo problemas para hacer goles. Es el cuarto equipo más goleador, lleva 10 goles a favor, pero sí, también lleva 13 en contra, que creo que es el tercero o cuarto que más encaja. Entonces tiene que encontrar un poco ese balance de decir, bueno, estamos teniendo facilidad ofensiva para hacer goles, pero también tenemos que un poco resguardarnos hacia atrás, porque no podemos estar siempre, peleando golpe a golpe en una pequeña referencia de boxeo, sí, tú puedes intentar jugártela, meterle el puñetazo y tumbar al Madrid de una, pero lo más normal es que ellos te den una y acabes tú en el suelo. Entonces, al final yo creo que el Levante hace bien en ser valiente, pero también tiene que un poco saber resguardarse las espaldas, porque en este tipo de partidos vas a sufrir mucho, pero en otros, contra rivales de tu misma liga, ahí no puedes fallar, porque ahí es donde tienes que sacar los puntos. Y chicos, mira, estáis hablando... Perdón, Luis. No, disculpa, que digo que evidentemente esta no era la liga del Levante, lo dijo Calero, ¿no? Que lo más no tengo ninguna duda, ¿eh? Que quizá lo más positivo es haber dejado a Madrid y Barcelona
y podemos meter incluso al Betis en esa terna, ¿no? De equipos que un poquito pues están llamados a hacer cosas mayores. Y sales vivo, ¿no? Sales con una buena situación, entre comillas, en la tabla, porque el punto contra el Betis y la victoria en Girona te dan aire. Sí que es verdad que ayer precisamente el Girona parecía que podía ganar, finalmente empata, que podría haber cambiado un poco las tornas, pero ahora me da la sensación de que empieza la Liga del Levante. Ha salido bien de esta Tourmalet, ha sido un momento de un pico alto de esfuerzo. Sí que es verdad que has cogido a 2 Miuras, como siempre habla Calero, al principio de temporada, y a partir de ahí yo creo que el Levante empieza su temporada, los ajustes reales, el partido de Getafe va a ser un partido importante, y a partir de ahí yo creo que este equipo, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Que ofensivamente es un equipo que da cosas, con que ajuste un poquito defensivamente, pues me da la sensación de que los Carlos, Eta, Iván, son jugadores que tienen peso, ¿no? Para ser decisivos en los partidos. Lo hemos visto, ¿no? Eta lleva 3 partidos con el Levante, 3 goles, sumado al gol que lleva en el Villarreal, las 3 asistencias que lleva, es que es un tío que ha producido a estas alturas 7 goles. Son palabras mayores, ¿no? Para un equipo como el Levante. Y creo que más allá de lo que dijo Calero, que tiene que mejorar ciertos detalles, es un soplo de aire fresco a este equipo, que desde que ha llegado Eta son 3 partidos y ha sacado 4 puntos importantes, sin contar, evidentemente, que uno de ellos era el Real Madrid y que ha vuelto a marcar, ¿no? Yo creo que tienes argumentos para creer, y lo dijo Calero, ¿no? Que al principio de temporada era un poco dubitativo, pero tenía que mandar el mensaje de creer, y que ahora cree de verdad por lo que ha visto en estos primeros partidos de temporada. Mira, te has adelantado, Luis, te iba a preguntar aquello de la autopista, porque no sé hasta qué punto Pampín ha perdido más crédito del que no poseía al inicio de temporada, porque no ha jugado como titular, ha sido en este caso la titularidad de Manu Sánchez, pero es que el Levante, como tú comentabas, con todo lo que ha generado Eta y Jon, tiene un delantero, Marc, Luis, de Champions. Es que esa es la realidad. No sé si Marcelino García Toral puede dormir desde hace 2 semanas y media que decidió sacarlo de su equipo, no lo sé. Yo creo que el Villarreal es que se tienen que estar arrepintiendo, obviamente, porque, aunque bueno, ayer ganaron y de hecho marcó su sustituto, ¿no? El Tani canadiense, pero bueno, al final yo creo que conforme vayan viendo los partidos van a decir, joder, es que hemos dejado aquí a un chaval que teníamos y que además se entendía súper bien con ya todo el equipo, hacía una muy buena dupla con Nicolás Pepe arriba, y a mí a día de hoy me sigue sorprendiendo que el Villarreal se haya desprendido de este jugador. Obviamente todos sabemos que hay aquí un tema contractual, que el Villarreal aún mantiene un poco de control sobre el jugador y que puede recuperarlo en el futuro, pero el Levante ha salido muy beneficiado de esta operación, va a tener un jugador esta temporada diferencial, de un nivel superior, solamente un jugador de nivel europeo, y al final esto puede ser una baza que te ayude mucho, por no decir prácticamente que te ayude a conseguir la salvación, porque al final ahora mismo una de esas cosas que hace que un equipo pueda pelear por mantener la categoría es meter goles, y el Levante goles tiene, que es una cosa que, por ejemplo, rivales como el Oviedo, el Girona o el Mallorca, que están ahí metidos abajo, la Real, que también ha empezado bastante mal, es que el DB es que les está costando mucho generar gol. También están muy mal defensivamente, pero es que no meten goles, y el Levante al menos meter goles mete. O sea, para mí lo de Eta es, no sé si calificarlo así, pero para mí es el fichaje del verano, para otros uno de los fichajes del verano. Me da la sensación de que evidentemente el Villarreal se deslizó, ¿no? Y tenemos la información de que Marcelino no lo acaba de ver, lo dijo el propio Calero, ¿no? Que tiene que matizar algunos detalles en su juego, tener mejor entendimiento de lo que sucede a su alrededor, pero aún así a mí me parece un jugador que más allá del gol le aporta muchísimo aire al Levante, ¿no? Le buscan constantemente como referencia, es un tío que ha caído de pie en el equipo, que conecta bien con Carlos Álvarez, con Iván. Me da la sensación de que es un tío pues de un nivel superior, que le acompaña con goles, ¿no? Con cifras, que veremos lo que es a final de temporada, pero yo creo que hacía tiempo que Levante no tenía un delantero que en tan pocas jornadas pues ya tuviera cifras que se proyectan a números importantes al final de temporada, si sigue este ritmo, evidentemente. Me da la sensación de que el Villarreal tenía muy claro que Eta, pese al gran inicio, porque Eta, el Levante lo lleva siguiendo muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando desde que estaba en el Villarreal B, lo tenían apuntado en la lista, pero claro, ves la pretemporada que hace, que está marcando, está produciendo, está jugando en minutos importantes,
empieza la temporada y es titular. Las 3 primeras jornadas, Eta juega, aporta, le da al equipo. Entonces da la sensación de que esa operación que veían difícil desde un inicio se complicaba aún más. Luego surge la oportunidad de mercado con un aval, también hay que decirlo, de Danvila, que supo aprovechar una ganga, una oportunidad de mercado única para el Levante, porque más allá de que el Villarreal tenga un control, como dice Marc, de cara a su futuro, que pueda sacar un rédito económico de lo que pueda suceder con Neta Young en los meses venideros, lo que tenga que venir por delante, el Levante también va a sacar un beneficio económico, y en las cifras que se mueven hoy en día en el mundo del fútbol, sacar un delantero de ese nivel, de esa entidad por 3 millones de euros me parece una absoluta ganga. Y además es un jugador que ha caído de pie en los ríos, lo vimos ayer mismo, cuando Pau hace la introducción por megafonía de la alineación. Todo el mundo corea todos los nombres de los jugadores, pero hay 2 que se llevan todos los vítores y todos los aplausos, que son Carlos Álvarez y ya Eta Young. Ya es uno de los más queridos, y además es un jugador que yo creo que además sabe muy bien lo que tiene que hacer en el campo cuando juega en casa. Hace un poco, no quiero que esto se tome mal, pero al final es un poco tribunero, ¿no? Digamos que tiene ciertos gestos que ayudan mucho a encender a la grada, que la gente esté con él, y al final yo creo que ya en un par de gestos, un par de acciones, tiene metida a toda la afición en el bolsillo, y eso también ayuda a que el jugador tenga mucha más confianza, porque obviamente cuando salgan las cosas mal y no tenga el día, la afición va a estar con él, porque ya la tiene metida en el bolsillo desde el primer día. Pues sí, porque desde luego es que ya no solo eso, ya no solo lo que acaba de decir Marc, que ha caído de pie, sino es que además el jugador sabe lo que hace dentro del terreno de juegos. Preguntaba también por Pampín, al igual que, por ejemplo, un jugador que también me llama mucho la atención, que es Vencedor. No sé qué os parece los primeros partidos del centrocampista, que desde luego, pues presencia en el terreno de juego va a tener, y de qué manera. Bueno, lo de Unai ha sido un poco de más a menos, sobre todo en el partido de ayer, ¿no? Yo creo que sus primeros 45 minutos contra el Girona fueron buenos, y que es verdad que le castigó esa primera amarilla que le hace salir al descanso, pero bueno, una sensación de un chico que tiene empaque en el centro del campo, que sabe lo que juega. Sí que es verdad que Calero habla del doble 6 en alguna ocasión, que en este caso Vencedor y Oriol, pero son 2 jugadores que no son de un perfil tan destructivo, son jugadores de perfil 6, pero un poco este nuevo jugador que juega en esa posición, que tiene pie, que le gusta jugar. Ayer, por ejemplo, lo hemos comentado al principio, ¿no? Le pone 2 caramelos, primero a Iván Romero y luego a Adela, que podrían haber supuesto un susto importante para el Madrid, como le pasó al Barça, ¿no? De verse con 2 goles en contra en la primera parte, muy pronto en el partido, que eso condiciona evidentemente el devenir del encuentro. Pero me da la sensación de que con el paso de los minutos se fue diluyendo. Empezó muy bien, tuvo presencia arriba, se le vio bien ayudando en esa banda derecha en las ayudas a Carlos Álvarez, pero hubo un momento de partido cuando ya estaban avanzando y cuando el Madrid empezaba a transitar, que le veía que le costaba el retorno, las vueltas. Evidentemente a nivel físico pues es un chico que lleva poco rodaje, que el rodaje se coge con partidos, pero me da la sensación de que fue de más a menos, ¿no? Sí que es cierto que un chico como Unai, que viene cedido, en el que estás pagando un porcentaje muy bajo de la ficha, permitido evidentemente por el Athletic Club, pues es un gran recurso en plantilla, pero me da la sensación de que Calero está tocando madera, que lo de Kervin no sea demasiado, que empieza a coger rodaje y sea ese perfil de jugador importante, de presencia, de zancada larga, de mucha presencia en el centro del campo, y creo que ese es el perfil que busca Calero del destructor, que no lo has tenido, no lo tuviste ni siquiera la temporada pasada, porque Iborra en esta versión ya más adulta de su juego era un pivote más estático, que era capaz de mandar sobre el terreno de juego, pero no es la figura ese Iborra, ¿no? de sus primeros años de zancada larga, de abarcar muchísimo campo. Era un jugador más posicional, y creo que con Kervin tienes ese jugador. Ahora veremos lo que tarda en llegar, pero Unai me parece un gran recurso en una plantilla de 24 fichas profesionales, pero veremos el papel que tiene a lo largo de la temporada. Desde luego, viendo lo que el presente actual, está jugando y está teniendo participación, y el jugador estará contento. Yo creo que Vencedor un poco es el jugador de los que tiene ahora mismo Calero en el centro del campo que más
le recuerda a Kochorashvili, ¿no? Que es el gran ausente en esta temporada. Al final el georgiano dejó un gran hueco en el centro del campo del Levante, y yo creo que en Vencedor ha encontrado lo más parecido que tiene, porque al final Oriol es un perfil un poco más de posesión, organizador, Sagasti y Pablo Martínez más box to box, más de recorrido, y Arriaga, como dice Luis, al final todavía no está en ese puntito físico tampoco del todo. De hecho, ayer al finalizar el partido, mientras esperábamos en zona mixta que viniera Elguezábal, lo vimos salir a Kervin del estadio con un pequeño vendaje en la rodilla, con una ligera cojera, que de todas formas hoy, por lo que ha compartido el Levante, ha entrenado con normalidad con el grupo, pero es preocupante, ¿no? Que un jugador que todavía no ha terminado de encajar ese ritmo físico de estar al 100%, encima muestra que tiene algún tipo de molestia en la pierna, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir con calma, y en ese sentido Vencedor yo creo que ha entrado bien en el centro del campo porque ha encontrado su sitio junto a Oriol Rey en ese doble 6 que decía Luis, y yo creo que Calero está bastante convencido con el rendimiento de Vencedor, que sí que es verdad que en Girona quizá entró demasiado acelerado, queriendo hacer muchas cosas y se cargó con la amarilla muy pronto, y ayer en cambio lo vi bastante bien colocado en todo momento, con esa proyección ofensiva que también tenía Kochorashvili de asomarse al área. Como decía Luis, la acción que tiene Iván Romero viene de una jugada que Unai Vencedor llega hasta línea de fondo, levanta la cabeza y da el pase de la muerte. Eso normalmente no lo ves en un 6, un centrocampista defensivo, ¿no? Es un jugador que tiene mucha proyección hacia arriba, y yo creo que al final es una pieza que, si consigue recuperar ese nivel que tenía y que todos vimos en su día en el Athletic Club, es un jugador que tiene también una talla de primera división y que va a subir el nivel del Levante. Ahora mismo el Vencedor está en ese proceso de volver a coger el ritmo, no lo estamos viendo completar partidos enteros, pero conforme vayan avanzando las jornadas yo creo que va a ser un jugador que va a ganar esa importancia a la hora de quedarse dentro del campo durante todo el encuentro, y al final yo creo que va a depender también un poco del estado físico de Arriaga. Yo creo que en la mente de Calero el doble pivote perfecto o imaginario que tiene en la cabeza es Arriaga Vencedor, pero claro, va a depender del estado físico del hondureño. Sí, porque Oriol y mira, perdón. Digo que Oriol está teniendo un inicio de temporada complicado, ¿eh? ¿No? Todos teníamos claro que Oriol era un jugador que con pinta de jugador de primera división, la temporada pasada en segunda, que era de esos jugadores que saltan de proyecto de segunda a primera y tienes la sensación de que va a ser importante. Lo está haciendo porque lo está jugando todo, pero sí que es verdad que da la sensación de que le está costando lo que quizá incluso no imaginábamos en primera. Todos somos conscientes de que el salto es importante, de que el salto de categoría pues pesa en ese tipo de jugador de medio centro que tiene pues quizá un papel más importante en segunda, y en primera división pues piensas que se puede adaptar por el perfil de futbolista, pero me da la sensación de que Oriol está dejando un poco de pozo de dudas con su nivel este principio de temporada. También probablemente sea algo mental, porque él se ha visto que no está dando el nivel, la talla que quizá esperaba, y eso se hace bola a nivel de cabeza, pero me da la sensación de que es un jugador muy aprovechable, muy útil, y que no estamos viendo la mejor versión de Oriol. De ahí a que quizá pues en el dibujo de cara al futuro, pues lo que dice Marc, pensamos que quizá Arriaga y Vencedor puedan tener un papel importante en ese centro del campo, pero yo no me olvidaría de Oriol, pese a que ha tenido un mal inicio de temporada, porque para mí es un jugador muy válido, pero sí que es cierto que está penalizando mucho el salto de categoría y no dar quizá el nivel que todos esperábamos, y eso le puede pasar factura a nivel mental, pero yo creo que es un jugador muy importante. Y ya para terminar, chicos, os pregunto, para mí, la grandísima ausencia del día. Si no me equivoco, Calero apuntó en rueda de prensa que era por decisión técnica. Para mí, Pablo Martínez no jugó ayer ni un minuto, jugó tan solo 20 en Girona. No sé qué os parece, si os sorprende que no tenga esa presencia en el terreno de juego. Bueno, yo creo que en el caso de Pablo hay que tener en cuenta que es el capitán del equipo, primer capitán. Ha perdido un poco de influencia porque quizá Calero apostó por él ante la ausencia de jugadores, ¿no? Porque al principio de temporada, entre lesiones, la falta de recursos, porque Kervin o Sagasti venían lesionados en pretemporada, Unai Vencedor en este caso llega en el tramo final del mercado, me da la sensación de que necesitaba a Pablo en el doble pivote, que no lo acaba de ver como un jugador para sostener al equipo en esa posición, ¿no? Porque los dos interiores en este caso, cuando juegas con Brugui y juegas con Carlos Álvarez, pues son dos jugadores de tres cuartos, y quizá Pablo tenía que sostener de más el centro del campo.
aunque yo recuerdo, hace muchos años, lo mayor que soy, que cuando Pablo estaba en el filial con Bernal, que hizo buenas temporadas en segunda división, el Racing de Ferrol, ahora creo que está en el Sporting, jugaban de doble pivote y era un chico que tenía presencia. A mí siempre me pareció un jugador con proyección de primera. Pero sí que es verdad que en el fútbol de élite lo estamos viendo más como un interior, como un 8, jugando muchas veces escorado en banda, y me da la sensación de que no lo acaba de ver en ese doble pivote, y por fuera es que está muy caro entrar en el equipo. Carlos Álvarez es inamovible y se está generando un hueco en la izquierda, que están rotando Brugué y Ola Sagasti, pero sí que es verdad que Ola Sagasti pues, es un perfil más de falso interior, Brugué es un extremo o un delantero reconvertido a la banda, que puede jugar por ser zurdo, su condición de zurdo, de tener esa velocidad, pero me da la sensación de que se encarece la titularidad con la llegada de recursos y que Pablo Martínez está pagando eso, pero para mí es un jugador también muy aprovechable, desde luego. La gente, pues, siempre sucede, ¿no? Que cada uno tiene pues en una grada que hay 21.000 personas, 23.000 en el caso de ayer, pues hay 23.000 opiniones. Pero me da la sensación de que Pablo Martínez es un jugador de importancia dentro de la plantilla, sobre todo a nivel futbolístico, ¿no? Yo creo que es un tío muy aprovechable, que en partidos concretos, en contextos concretos, puede jugar en ese doble pivote para aportar un poquito más de fútbol, pero es otro, como el caso de Oriol, que ha pagado el salto de categoría y que veremos un poco la evolución a lo largo de la temporada, pero yo creo que es un jugador importante a recuperar y que Calero no lo deja de lado, porque pienso que estos 2 partidos es algo circunstancial, llamativo evidentemente, pero pienso que Pablo va a tener recorrido esta temporada. Es que yo creo que Luis está muy acertado con lo que dice, porque al final Pablo Martínez es un jugador que en los últimos años que lleva en el Levante ha tenido un mal endémico, que siempre ha sido el no tener esa posición clara, o que los sistemas que utilizaban los entrenadores que han pasado por el Levante no terminaban de encajar con su perfil ideal, ¿no? Su posición perfecta. Yo a Pablo lo veo mucho como decía Luis, un interior en un centro del campo con 3, ¿no? Digamos un poco más adelantado, y al final eso en un 4-4-2, que es lo que está viendo ahora Julián Calero, no termina de tener ese sitio, porque yo creo que Calero, como decía Luis, no lo termina de ver como un 6, porque no tiene quizá ese repliegue defensivo tanto, y termina escorándolo en banda, que es una posición en la que ha venido actuando durante los últimos años, en la que no se le termina de ver sus mejores cualidades, que sí, que puede jugar ahí, por supuesto que puede hacerlo ahí, pero no termina de estar del todo bien, no termina de estar cómodo, y yo creo que eso al final hace que no veamos la mejor versión de Pablo Martínez y genere ese run de, oye, es que este tío pues no tiene nivel, o le está viniendo grande el salto a primera de nuevo, y al final yo creo que es un tema más de que no se le está aprovechando bien, y al final es un poco una pena, porque es un jugador, yo creo, bastante válido para primera división, pero no termina de encajar en el dibujo que utiliza ahora mismo el Levante, y tiene un dilema ahí Calero, porque yo creo que no termina de saber cómo aprovechar al máximo un jugador que, además, como decía Luis, es muy importante dentro del vestuario, porque es uno de los más veteranos, de los que lleva más tiempo, es uno de los capitanes, y al final es un jugador que tienes que tener en dinámica. Si estas suplencias, estas ausencias de minutos empiezan a hacerse recurrentes, yo creo que puede empezar a ser un tema preocupante, pero a día de hoy yo creo que también es muy posible que viniera relacionado con el tema de la cercanía de los partidos, la rotación que hubo, porque no había prácticamente descanso, pero como digo, si es algo que vemos que empieza a repetirse, podríamos empezar ya a pensar que hay algo, porque al final Pablo Martínez es un jugador muy importante en el Levante, pero que, como digo, pues para mí no termina de encontrar su sitio en el Levante, porque su posición tiene mucha competencia y no tiene el hueco perfecto para sus características. Pues veremos qué es lo que ocurre, si vuelve a tener ese protagonismo que sí que tenía la temporada pasada, o se abre desde luego un debate muy importante en torno a la figura de un capitán del Levante. Luis, Marc, gracias por pasaros hoy en directo Marca Valencia. Volveremos a escuchar a Calero el próximo viernes en la previa del partido el próximo sábado a las 2 de la tarde ante el Getafe. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chao. Te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido. Y abrimos el tiempo para hablar de voleibol, porque la ciudad de Valencia será sin lugar a dudas el epicentro
del voleibol nacional el próximo mes de febrero, más concretamente del 26 de febrero al 1 de marzo, porque el pabellón de la Fuente de San Luis albergará la 51 edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Voleibol. Y evidentemente, bueno, pues queremos que nuestro Leleman Conqueridor Valencia, que aquí en este programa siempre tratamos de informar semanalmente de su día a día a nivel deportivo, bueno, pues tiene también evidentemente nuestro espacio, y por eso hemos querido charlar con uno de ellos, con Javier Bengoz, que ya nos escucha. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Javier, lo primero de todo, entiendo que como jugador del Leleman, enhorabuena, porque Valencia en este caso alberga esta cita, y desde luego será un aliciente más, ¿no?, de motivación de cara a esta próxima temporada. Sí, la verdad que es algo histórico, porque nunca se ha celebrado una Copa del Rey en Valencia, pero lo más importante de todo es que tenemos que clasificarnos para poder disputarla, ya que no la organizamos nosotros y que la organiza la ciudad. Entonces han cambiado ya ese factor, entonces ahora tú, aunque seas la ciudad organizadora, tú te tienes que clasificar, y pues eso es una motivación muchísimo mayor para lograr clasificarnos. Desde luego, como decía, ¿no?, es que para que la gente lo entienda, ¿no?, porque por ejemplo siempre, y evidentemente Javi lo ha explicado muy bien, por ejemplo, cuando la ciudad de Valencia o la Fuente de San Luis ha organizado, por poner un ejemplo, la Copa del Rey de baloncesto, Valencia Basket en este caso se clasificaba automáticamente por aquello de ser anfitrión. Pero Javi, como tú has comentado, lo organiza la ciudad de Valencia, no el club, por lo tanto Valencia, aunque juegue en casa, tiene que clasificarse. Sí, es el primer año que ocurre esto. Me han cambiado la normativa para hacerlo también un poco más justo, y que sean los 8 primeros clasificados los que la disputen, y no solo el hecho de celebrarla que te dé la plaza. Pero sí, no podemos permitir que una Copa del Rey que se organice en Valencia no estemos nosotros, que somos un mayor representante. Entonces, lo que he dicho es un aliciente muchísimo mayor para pelearla. Javi, aún queda exactamente un mes, porque la primera jornada de Liga de cara a la próxima temporada, de hecho os estrenáis ante el Leganés el 25 de octubre, aún queda, pero ¿cómo está yendo este mes de septiembre? ¿Cómo está yendo la pretemporada del equipo? La verdad que la pretemporada está yendo muy bien, porque está siendo una pretemporada en la cual tenemos mucho tiempo, que eso también puede jugar un poco en contra, porque tu cabeza ya está pensando en cuándo compito realmente, porque, a ver, los amistosos están bien, pero claro, el jugador se prepara para el partido, y este comienzo tan tarde, la verdad que es una pretemporada típica. Pero bueno, la intensidad del entrenamiento está siendo muy buena, y ahora nos vienen varios partidos consecutivos en los que tenemos que ver en qué momento nos encontramos. Porque Javi, no sé si me equivoco, si no me corriges, he podido ver antes, el último partido que jugáis de manera oficial es en semifinales de los playoffs, y hay que remontarse al 12 de abril, es decir, mucho tiempo parado sin estar con ritmo de competición. Sí, es que aquí en el mundo del voleibol las ventanas de selecciones son súper amplias, incluso se celebran unas propias ligas en verano. Entonces sí que es verdad que para los jugadores, por ejemplo, que no vamos a la selección, es mucho tiempo. También lo íbamos haciendo toda la vida así, pero claro, van a ser 6 meses desde que jugamos nuestro último partido. Es que es mucho tiempo. Y Javi, se hace extraño, cambia mucho de 6 meses a 6 meses, o hay una cierta familiaridad ya entre los jugadores del equipo de cara pues al juego, ¿no?, a conoceros. ¿Cambia mucho? ¿Es un hándicap negativo estar tanto tiempo parado? A ver, es que nosotros las pretemporadas las hacemos muy, muy largas. Así como en el fútbol suelen ser 3 semanas, nosotros en el 1 de agosto ya prácticamente está todo el equipo. Entonces, al final, el tiempo que no estamos juntos y que no juegas a voleibol son 2 meses y medio, que incluso para el deporte de élite es mucho, y es algo que deberían cambiar. Pero sí, por ejemplo, cuando tú vuelves a entrenar el 1 de agosto, no te acuerdas ni de cómo se juntan los brazos, y dices, joder, yo aquí acabé la temporada pasada a un nivel altísimo y te cuesta. Pero bueno, es eso, que las pretemporadas son tan largas, porque es mucho tiempo que estamos parados.
¿Y qué se hace? ¿Qué hacéis con una temporada tan larga? Porque entiendo que mucho gimnasio, recuperar, ¿no?, esa forma física, porque también entiendo que también tendréis tiempo para descansar, pero ¿dónde centráis la atención en este tiempo de pretemporada? Sí, básicamente es en el gimnasio, en coger esa masa muscular que durante la temporada vas a necesitar y que no puedes explotar de tanto porque, claro, tu objetivo es rendir el fin de semana, entonces no puedes llegar tan fatigado. Entonces en verano, pues eso, hacer base de la cual suministrarte toda la temporada. Javier, la temporada pasada el equipo concluyó en tercera posición, desde luego la mejor posición de toda la historia del club. No sé si el objetivo de cara a esta próxima campaña que empieza el mes de octubre se centra en esa tercera posición, o por qué no luchar por algo mucho más bonito y plantar cara a los grandes de la categoría. Sí, a ver, nosotros año a año hemos ido superándonos y sí que es verdad que el año pasado en Copa del Rey caímos en cuartos y en la Liga caímos en semifinales, pero en la plantilla se habla de poder disputar una final, que sabemos que en las finales seguramente sean contra el Guaguas, que es el club más poderoso, pero ¿sí?, el poder disputar una final al final es algo que no hemos vivido y es el objetivo que tenemos, pero el nivel de la Liga ha subido, entonces hay que estar atentos de que aquí ahora cualquier equipo te puede ganar, porque la Liga ha pegado un subido muy fuerte esta temporada. Que Javi, y ya para terminar, ahora mismo el nivel de España en el voleibol mundial, para aquellos oyentes que no nos conozcan, y que por cierto, desde aquí invitamos a que vayan a los partidos del Leleman Conqueridor Valencia, que animen al equipo de la capital del Turia, pero como decía, como te preguntaba, ¿en qué nivel se puede situar ahora mismo el voleibol español, por ejemplo, a nivel mundial? A nivel mundial, pues seríamos una liga que estaría entre, pues eso, la 10ª mejor liga, un estilo así. Sí que está ya te digo, el Guaguas, que despunta y ha llegado a pelear por semifinales de Champions, que es algo brutal. Pero el nivel medio de la liga es eso. Así como en comparación en el fútbol, pues una liga belga de fútbol que tiene algún equipo con mucho presupuesto y que funciona bien, pero que al resto de equipos, pues eso, todavía nos queda un cierto trabajo por parte de toda la federación, de los clubes, para poder dar el salto a ser una de las principales ligas europeas. Pues esperemos y lo deseamos, que la Liga Española de voleibol, y evidentemente también Conqueridor Valencia, que esté en lo más alto de la clasificación a nivel nacional, y ojalá, ¿por qué no luchar por algo más? Por luchar por Europa, pero lo más importante es que el próximo 25 de octubre es la primera cita, en este caso ante el Leganés, en la primera jornada de la Superliga, y lo más importante, Javi, que aquí quede grabado, que el equipo ojalá esté en la cita de la Copa del Rey del próximo mes de febrero, del 26 de febrero al 1 de marzo, en la 51 edición de la Copa del Rey que se disputará en la Fuente de San Luis. Javier Bengó, jugador del Leleman Conqueridor Valencia, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí y muchísima suerte de cara a esta próxima temporada. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por la difusión que siempre dais, que siempre se agradece. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta. Y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco. Y yo, mi fuerza del cielo, y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. 2:53 minutos de la tarde, abrimos nuestro espacio Teica y lo hacemos hoy de la mano de nuestra grandísima compañera experta en deporte femenino y más concretamente también en la vida del Valencia y del Levante femenino. Paula Lenín, hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Noel, ¿cómo estás? Paula, porque desde luego, bueno, si vemos la clasificación de primera división femenina, no pinta bien las cosas, sobre todo para el Levante con este mal inicio, con tan solo un punto de 12 posibles, aunque es cierto que el equipo ha jugado ante el Atlético de Madrid y ante la Real Sociedad, estos dos últimos rivales, equipos que van a estar arriba en la tabla clasificatoria.
Sí, totalmente. A mí me da bastante pena porque hasta hace no mucho el Levante ganaba estos equipos o si no ganaba plantaba cara, y es verdad que en los últimos años, ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, como la plantilla se ha ido debilitando por esos problemas económicos que arrastra el club a nivel global. Justamente este fin de semana tienen un partido importantísimo que es contra el Eibar, que también es ese equipo que tiene solo un puntito, pero el Levante es el que es colista, y va a ser una temporada dura, porque se han ido muchas jugadoras importantes, ya lo hemos visto, sin ir más lejos, este pasado fin de semana contra la Real Sociedad, pues ahí teníamos a una Marina Molina, que era una de las grandes referencias en la saga, y a varias jugadoras que se han ido yendo a otros equipos, por el Atlético de Madrid, por el Real Madrid en su día, y se ha quedado muy debilitado el equipo. Y el mayor problema que yo le veo, unos mayores problemas, es que le falta gol. Sí que es verdad que ahora en este último día de mercado de fichajes han incorporado a 3 delanteras, pero claro, empiezas la competición y Gonza va a ser una de tus capitanas, de repente llega una oferta estratosférica del Chicago Stars, no puedes decir que no, y tu máxima goleadora de la temporada pasada se marcha. Pues claro, así es complicado, lo tiene complicado el equipo de Emily Lima, que también tiene que arrancar, que también llega nueva, entonces son muchos cambios para esta temporada, y pues es una temporada que se está viendo que es dura, además pues solo lleva 2 goles, 1 punto, el comienzo está siendo complicado, ¿no? No sé hasta qué punto te meto en un embrollo, pero ¿qué me puedes decir de los 3 últimas incorporaciones, de Daniela Castellanos, de Pierina Núñez y de Naolia Traoré? ¿Me puedes dar algunas pinceladas de esas 3 jugadoras? Pues te puedo decir la verdad que al final son jugadoras bastante desconocidas. Sí que es verdad que intento siempre ser positiva, ¿no? Y si hablábamos antes de Ivonne Chacón, colombiana, pues mira, me gusta que al final también Daniela Castellanos es una futbolista colombiana que también siempre tiene mucho despliegue físico, que al final en fútbol femenino el factor físico marca las diferencias, y bueno, llegan a hacer unos goles notables, unos números notables en Millonarios, y es lo que sí que me ha gustado un poco, que pues viene de Colombia también, que luego son jugadoras que suelen funcionar en la Liga Española. Luego sí que es verdad que entiendo que Pierina Núñez llega recomendada por Emily Lima porque es peruana, y pues entonces era la antigua seleccionadora de Perú. Y luego pues mira, me llama la atención de Natalia Traoré, que viene seguida del Paris Saint-Germain, que es uno de los mejores equipos de Francia, y veremos qué es lo que pasa. Vienen todas como delanteras, son delanteras las 3, que es lo que le falta ese gol al Levante femenino, y veremos, pero la realidad no es que son desconocidas, no sabemos cómo van a funcionar, esperemos que bien. Ojalá que sí. El próximo compromiso del Levante femenino este próximo domingo a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva de Buñol ante el Eibar, colista, Levante ante las penúltimas de la Liga, ante el Eibar. Y Paula, muy rápido, en un minuto, todo lo contrario que el Valencia. Es cierto que está en segunda división, pero 7 de 9 en estas primeras 3 jornadas. Desde luego el objetivo es volver a la máxima categoría del fútbol nacional. Sí, totalmente. Los inicios siempre son complicados en una nueva categoría, con un nuevo proyecto, pero han empezado muy bien. Van terceras, empatadas con el Alavés, que también lleva 7 puntos. Y a mí lo que he visto del Valencia femenino me ha gustado. Entonces sí que ha conservado a 3 jugadoras, 4 importantes de primera división, y veremos. Ojalá el año que viene estén los 2 en la máxima categoría. Será muy, muy buena señal. Próximo compromiso ante el AM este próximo sábado a las 6 de la tarde, la 4ª jornada de la Primera Federación Femenina. El Valencia, por cierto, es tercero, aunque es cierto que el líder ahora mismo es el Atlético de Madrid B, que no puede ascender a Primera División, así que el Valencia, mejor dicho, es virtualmente segundo clasificado, que no cambiaría nada porque tan solo asciende a Primera División de manera directa el campeón de Liga. Paula Lerín, muchísimas gracias por pasarte aquí, un abrazo muy fuerte. Gracias, chao. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
Nosotros que llegamos ya a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, para decirles que os quedéis aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Nosotros regresamos mañana a partir de la 1 del mediodía con más información del deporte valenciano. Sean felices, feliz miércoles. Cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado de mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado.